Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Continuamos con Shadow, a que la disfruten. Capítulo 111. Armadura de cristal que solo un rey se atreve a congelar. El segundo nivel era mucho más grande que el primer nivel. Li Yunmu notó después de ser transferido a este lugar que las paredes a su alrededor todavía estaban cubiertas con 99 pasajes de salida. De estas 99 puertas de la torre, 19 fueron activadas. Al instante siguiente, 19 ratas infernales de garras oscuras salieron corriendo. Al ver esto, Li Yunmu se burló. Li Yun y Li Feng los atacaron siguiendo su estrategia anterior. Después de varios minutos, obtuvo 2 insignias de la torre, elevando su total a 3. Pero la sangre virgen de la sagrada sombra femenina aún estaba muy lejos en el futuro indefinido. Sin embargo, no importó. ¿No quedaban aún muchos niveles? El tercer nivel. El tercer nivel tenía 29 ratas infernales con garras oscuras. En este momento, incluso Li Yunmu no podía darse el lujo de seguir mirando. De las 29 ratas oscuras con garras oscuras que se abalanzaron hacia él, las 2 sombras solo lograron obstruir 23. Todavía quedaban 6 que corrieron hacia él. En este momento, Li Yunmu estaba armado hasta los dientes. En su mano estaba la Snow Witchlet Cold Blade, un arma de grado B. Como estaba dentro de la Torre de la Gloria, no había necesidad de que ocultara su fuerza. La impresionante luz del arco iris de la armadura de cristal de grado real se mostró en su pináculo después de que se activó la armadura. Para cualquiera que vea a Li Yunmu desde la distancia, parecería ser un monstruo jefe, una bestia dimensional de grado real con una armadura de cristal de grado real en su cuerpo. Las luces multicolores del arco iris eran extremadamente deslumbrantes para los ojos. En cuanto a la diferencia entre la armadura de cristal de grado real condensada del cristal de flujo arrojado por un monstruo de grado real y una armadura de flujo de cristal ordinaria, la diferencia fue enorme. En primer lugar, si Li Yunmu no intentaba ocultar deliberadamente la luz del arco iris, entonces el porcentaje de cabezas girando debido a la armadura de cristal de este rey sería del 100%. Sin embargo, Li Yunmu claramente no quería eso, ya que siempre había ocultado deliberadamente la luz del arco iris de la armadura de cristal de grado real y solo revelaba la luz negra que mostraba la armadura de cristal ordinaria. Por lo tanto, incluso los espías del gremio Fluxer y Chukin no pudieron descubrir que Li Yunmu había adornado la armadura de cristal del rey. La segunda diferencia era que la fuerza defensiva de la armadura de cristal de este rey era muchas veces mayor que la de la armadura de flujo de cristal ordinaria. Había calculado cuidadosamente que la fuerza defensiva de la armadura de cristal de este rey era 3 veces más fuerte que las armaduras de flujo de cristal ordinarias de los mismos cultivadores de capa. La tercera diferencia fue que la armadura de cristal de grado real podría desarrollarse para condensar 12 luces de arco iris en total. Sin embargo, la armadura de cristal congelada por otros cristales de flujo no tenía este potencial de desarrollo. Por cada luz del arco iris congelada por la armadura de cristal del rey, la luz del arco iris que protege el cuerpo se fortalecería al siguiente nivel. Al mismo tiempo, la fuerza de su energía de flujo también mejoraría enormemente con la integración de la energía de esta luz de arco iris con su energía de flujo. Por cada luz del arco iris congelada, independientemente de si era el cuerpo el que protegía la luz del arco iris o la fuerza ofensiva de su energía de flujo, todas ellas obtendrían un aumento significativo. Esta era la razón por la cual los monstruos dimensionales del rey se consideraban formidables, en la medida en que podían cambiar la situación de batalla por sí mismos. La razón principal detrás de la última declaración fue que los monstruos dimensionales de grado rey poseían 12 luces de arco iris. En ese momento, Li Yunmu tuvo la ayuda del efecto torbellino de la patada del tornado del dios del viento que lo mató firmemente. Pero si hubiera habido 8 o 10 Fluxers de cristal arcoíris en su lugar, no podrían matar al oponente simplemente uniendo sus manos. Incluso si pudieran matarlo, más de la mitad de los 10 Fluxers de cristales de arcoíris habrían perdido la vida. Esto ni siquiera se consideró un gran precio a pagar por matar a una bestia de dimensión real. Por lo tanto, aquellos Fluxers humanos que querían congelar una armadura de cristal con muchas luces de arcoíris solo tenían una opción. Eso fue usar la energía de flujo del cristal de flujo del rey para congelar su armadura desde el principio en lugar de congelar la armadura como los otros Fluxers ordinarios. Cuanto mayor sea el número de luces de arco iris producidas por la armadura de cristal del rey, más aterradora será su fuerza de combate en comparación con los Fluxers de la misma capa. Naturalmente, no había muchas personas en el mundo que estuvieran decididas a usar el cristal fundente del rey para congelar la armadura.
Incluso una persona como Lin Yuan, que tenía innumerables recursos de cultivo disponibles para ella, no se atrevió a hacerlo. No había por qué. Fue solo porque este tipo de armaduras de cristal de grado real requerían ser fortalecidas continuamente. El número total de cristales de flujo del rey requeridos durante este proceso fue enorme, en la medida en que ni siquiera Lin Yuan, que era discípulo de Battle Sage, se atrevió a tener alguna ambición hacia esto. Solo las personas despiadadas como Li Yunmu, que tenían el sistema de pirateo de la sombra, podrían tener la enorme determinación de romper el caldero y hundir los barcos uno. No sería la más mínima exageración decir que después de examinar exhaustivamente todos los Fluxers recién llegados en los 6 continentes, aquellos con tanta determinación y confianza podrían contar con 2 manos. Incluso si hubiera algunos, los antecedentes de estas personas habían llegado a tal punto que podían cubrir los cielos con solo extender sus manos. Sin el respaldo de una experiencia tan enorme, incluso si uno fuera un talento de grado pináculo, no se atrevería a ser tan extravagante. Naturalmente, la armadura de cristal del actual rey que Li Yunmu congeló no tenía luz de arco iris. No podía ser lo suficientemente extravagante como para proporcionar los cristales de flujo de grado real necesarios para congelar una luz de arco iris. Actualmente, la armadura de cristal de grado real que tenía solo podía usarse para asustar a la gente. La diferencia entre la armadura de cristal de un rey que había congelado el cuerpo que protegía la luz del arco iris y la armadura de cristal de un rey que no había congelado el cuerpo que protegía la luz del arco iris era extremadamente grande. Sin embargo, mientras continúe adquiriendo más cristal de flujo de rey en el futuro, entonces su fuerza futura sería absolutamente aterradora, como un monstruo de dimensión real. Su nombre podría incluso corresponder a un tipo humano boss. Sin embargo, no importa si no había congelado ninguna luz del arco iris. Ahora, incluso solo la armadura de cristal de su rey superó con creces el poder defensivo de otras armaduras de cristal. Esto ya podría decirse que proporciona un beneficio gigantesco a Li Yunmu. Después de congelar la armadura de cristal del rey, Li Yunmu naturalmente no usó el equipo de soldado de batalla. Aún se podría decir que su defensa está compuesta por 3 capas. No, incluso podría decirse que está compuesto por 4 capas. El primero fue la cubierta del almirantazgo que redujo el daño recibido. Seguido por la resistencia a la fuerza proporcionada por la armadura de cristal del rey. Además, después de ser cultivado hasta la 10ª capa, el cuerpo de hierro también podría soportar la mayoría del daño restante. Finalmente, incluso si esta defensa de 3 capas no fuera suficiente, le resultó vergonzoso decirlo, pero aún tenía la última capa de defensa, el mundo celestial que podría absorber la cantidad restante de daño. Usando el mundo celestial para absorber la cantidad restante de daño que pasó a través de las 3 capas. Este era el aterrador poder defensivo de la defensa de 4 capas combinadas en una. La mejor palabra que podría describirlo sin exagerar sería simplemente un tanque. Esta vez, en la Torre de la Gloria, era la primera vez que revelaba su defensa de 4 capas. Actualmente, él mismo no tenía ninguna idea precisa sobre el nivel que había alcanzado su defensa después de haber congelado la armadura de cristal del rey. Cuando las 6 ratas infernales de garras oscuras se abalanzaron sobre él, Li Yunmu no movió la suya y continuó soportando firmemente. Así es, solo había tomado una acción, para aguantar firmemente. En una fracción de segundo, las garras oscuras extremadamente afiladas, que podían romper el hierro como si fuera papel, atacaron ferozmente el cuerpo de Li Yunmu. El 48% del daño total fue reducido inmediatamente por la cubierta del almirantazgo. El daño restante de las garras repetidas ahora enfrentaba la armadura de cristal del rey. Al instante, las afiladas garras de la rata del infierno rozaron fuertemente la armadura de cristal del rey, emitiendo un chillido penetrante. Sin embargo, bajo una cuidadosa observación, Li Yunmu descubrió que las simples garras del oponente no podían penetrar la armadura de cristal de 1 centímetro de espesor. No solo eso, ni siquiera podían arañarlo. Las leves marcas de arañazos producidas por el corte de la garra fueron reparadas instantáneamente por la energía de flujo dentro de la armadura de cristal del rey, restableciéndola a su perfecto estado. Formidable hasta el punto de ser inimaginable. Li Yunmu se rió alegremente. La razón por la que no fue una exageración decir que la armadura de cristal congelada por un agente fundente formó la mayor parte de su fuerza de combate fue que solo por confiar en la armadura de cristal, su defensa podría superar fácilmente el llamado equipo base de plata.
Además, la fuerza defensiva de la armadura de cristal del rey era 3 veces mayor que la de una armadura de cristal ordinaria. A partir de esto, se pudo ver claramente cuán tímido era Lee Junmu. Naturalmente, todo esto no estaba relacionado con la habilidad defensiva divina, Admiralty Cover. Sin la formidable propiedad de reducción de daños de Admiralty Cover, la efectividad de todos los tipos de equipos defensivos sufriría naturalmente una gran caída. Actualmente, frente al sistema de defensa de 4 capas, las ratas infernales, que eran conocidas por su agudeza, ni siquiera podían penetrar en la segunda capa. Esta vez, Lee Junmu finalmente obtuvo una comprensión clara de su defensa. Interesante, mi defensa es extremadamente poderosa. Simplemente no sé qué efecto tiene la armadura de cristal de este rey en la fuerza de mi flujo de energía. Lee Junmu permaneció inmóvil y permitió que las 6 ratas infernales atacaran. Sin embargo, estos brutos no se movieron. En el siguiente instante, Lee Junmu agarró su cuchilla fría Snow Butchley y ligeramente tropezó hacia una rata infernal a cierta distancia de él. ¡Pen! Una energía extremadamente brillante de la cuchilla, cuya agudeza alcanzó el pináculo, salió instantáneamente de la cuchilla e inmediatamente cortó el cuerpo de la rata infernal en 2. Aurora matando a la justicia. Además, no había usado todo el poder de Aurora Kill Injustice. Más bien, la Aurora Kill Injustice que él había mezclado con la técnica de Overkill de flujo rápido. Esta energía de cuchilla extremadamente afilada era tan grande como una palma y tenía la forma de una luna creciente. Sin embargo, esta energía de la espada fue suficiente para cortar fácilmente una rata infernal, cuya fuerza superó el grado 10, en 2 partes. En cuanto a la energía de flujo utilizada por Lee Junmu, era simplemente insignificante. El nivel de coordinación con el arma ahorra energía. Esta era una habilidad aún más sobresaliente de la armadura de cristal del rey. Lee Junmu hizo una estimación aproximada. Después de adornar la armadura de cristal del rey, ahorró aproximadamente un 50% de energía de flujo al usar Aurora Kill Injustice a pequeña escala. Mientras que con una armadura de flujo de cristal ordinario de primera capa, su ahorro de energía basado en el nivel de coordinación solo sería del 10%. El primero ahorró 5 veces más energía en comparación con el segundo. Si también se agregara otro grado de coordinación del 10% de Snow Butchley Blade, la energía total ahorrada alcanzaría el 60%. En otras palabras, si originalmente necesitaba energía de flujo de 10 puntos para usar la Aurora Kill Injustice de pequeña escala, entonces actualmente solo necesitaría energía de flujo de 4 puntos para hacer lo mismo. Esta diferencia fue enorme. Además de este ahorro de energía, no solo aumentó la energía de la cuchilla fundente debido al uso de la armadura de cristal del rey, sino que la energía de la cuchilla también se volvió aún más condensada y compacta. Por esta razón básica, la pequeña Aurora Kill Injustice fue capaz de penetrar fácilmente a través del cuerpo extremadamente duro de la bestia dimensional de rata infernal. Después de experimentar una vez, Lee Junmu sintió que su decisión de usar el cristal fundente del rey para congelar la armadura de cristal era absolutamente correcta. Aunque requeriría una cantidad astronómica de recursos para fortalecer continuamente la armadura de cristal, se volvería más poderoso que otros si pudiera actualizar la armadura de cristal del rey a su cima. Entonces no habría nada de malo en pagar ese precio. Si desea obtener recompensas, primero debe invertir. Esta era una lógica extremadamente simple. Pronto, las 29 ratas del infierno, por las cuales incluso un fluxer de cristal negro se haría pedazos, fueron completamente ineficaces contra él y ni siquiera pudieron penetrar su defensa. Lee Junmu no era el único cuya armadura era impenetrable. Incluso la defensa de Lee Jun y Lee Fen, cuya fuerza estaba sincronizada con el cuerpo principal, también era inquebrantable. Al ver esto, Lee Junmu concluyó que incluso si este tipo de monstruo aumentara en número, los niveles más bajos de las torres serían muy fáciles de eliminar. La facilidad de despejar los niveles inferiores era simplemente porque la defensa de su cuerpo podría decirse que es absoluta en esos niveles. Independientemente de cuántos monstruos hubiera, independientemente de cómo aumentaran sus números con cada nivel, todos esos monstruos no tendrían ningún efecto sobre él. Matar a las 29 ratas infernales le llevó 5 minutos. Después de 5 minutos, Lee Junmu nuevamente obtuvo 380 puntos de experiencia y habilidad. Cuarto nivel. Como esperaba, no hubo cambios en el tipo de bestias dimensionales organizadas por la Torre de la Gloria. 39 ratas infernales.
Pero no importaba, estas ratas infernales no pudieron pasar la segunda capa de defensa de Lee Junmu, por lo que no tuvo el menor problema y las mató directamente a todas sin moverse de su posición. Lee Junmu nuevamente obtuvo 500 puntos de habilidad y experiencia en esa ubicación. Tenía que decirse, cuando llegó a los niveles más altos, aunque la rata infernal de la garra oscura no se transformó, e independientemente del grado de fuerza de una sola entidad, sus números continuaron aumentando. Mientras tanto, la cosecha de puntos de habilidad y experiencia de Lee Junmu también continuó escalando más. Quinto nivel. Pero las 49 ratas infernales que aparecieron en este nivel habían aumentado su fuerza 3 veces más que la de los monstruos de 12º grado en el primer nivel hasta el 15º grado en este nivel. Pero finalmente hubo una transformación en el quinto nivel que llamó la atención de Lee Junmu. Porque el número de ratas no era 49 sino 50. La única rata extra infernal tenía el enorme tamaño de un toro, y su cuerpo seguía emitiendo una presencia sedienta de sangre y poderosa. F***CK, pensé que el patrón era que solo los números aumentarían, entonces, ¿cuál es este aumento en la dificultad? Al ver la enorme rata del infierno, un indicio de seriedad finalmente apareció en la expresión de Lee Junmu. El general de batalla de la rata del infierno de garra oscura era una rata del infierno que había evolucionado a la siguiente etapa. Su fuerza estaba en la capa de cristal plateado, y era extremadamente feroz y astuto y tenía una velocidad extremadamente rápida. El par de garras oscuras podría rasgar fácilmente la armadura de cristal de un agente de flujo de cristal plateado. Lee Junmu había aprendido esta información relevante para el general de batalla de ratas del infierno del libro de monstruos dado por Liu Nouji. No sería la menor exageración decir que este general de batalla de ratas infernales fue lo suficientemente duro como para hacer que un polvo de cristal plateado mordiera el polvo. No es de extrañar que la mayoría de los fundentes de cristal de plata fueran repelidos aquí y no pudieran avanzar. ¿Quién sabía cuántos fundentes de cristal plateado habían caído aquí en la historia de esta torre? Pero esto no significaba que Lee Junmu también se vería impedido de avanzar por este gran tipo en este nivel. Era solo una bestia dimensional de capa de cristal plateado, y eso era todo lo que era. Vamos. Al instante siguiente, Li Yun y Li Feng nuevamente lanzaron un asalto cargado y corrieron directamente hacia adelante. Sin embargo, Li Yun, que todavía estaba de pie en su ubicación original, colgó Snowboots Cold Blade a sus espaldas. Agarrado por sus 5 dedos, el arco de batalla del cuervo del inframundo finalmente apareció. Perro celestial envuelve la luna. Sin previo aviso, Li Yun utilizó directamente la habilidad de arco mortal contra el general de batalla de ratas infernales. Si no hubiera tenido ningún nivel de coordinación con Snowboots Cold Blade y la armadura de cristal del rey, entonces, con su cultivo de capa de cristal ordinario, solo podría usar la habilidad de arco mortal, Eavenly Dogen Gulfmon no más de 3 veces. Con esa limitación de uso, no lo habría usado tan casualmente, pero actualmente su energía de flujo era suficiente para 7 usos, que eran más que suficientes. Al instante, un perro negro de 10 metros de largo, con una nube negra enrollada a su alrededor, se abalanzó sobre el general de batalla de ratas infernales. Ese perro excluyó un aura aún más feroz que el general de batalla de ratas infernales. Una pequeña bestia dimensional de capa de cristal plateado que deseaba resistir el efecto intimidante del perro celestial en Gulfmon era similar a un imbécil que se entregaba a sus sueños. Al instante, antes de que el perro celestial alcanzara el objetivo, su aullido hizo que la rata del infierno se hundiera en un aturdimiento, como era de esperar. Después de lo cual, este majestuoso jefe principal general de la batalla de ratas infernales fue tragado directamente por el perro celestial y la mayor parte de su vitalidad fue absorbida. Explotar. Li Yun no eligió restaurar su energía de flujo primero, sino que le ordenó al perro celestial que explotara. Explosión. Un gran estallido, como una tonelada de explosivos estallando, hizo eco y un montón de carne y sangre se dispersó por todas partes. El poderoso y sediento de sangre general de la batalla de la rata del infierno había quedado destrozado por la explosión. Incluso las docenas de ratas del infierno dentro del radio de 10 metros del punto de la explosión también fueron atrapadas y aniquiladas. Este era el poder de una habilidad de grado B de naturaleza extraordinaria. Dado que esta habilidad de arco tenía la etiqueta de una habilidad mortal, entonces, naturalmente, tenía el poder explosivo requerido para matar a los oponentes de una sola vez. Esta era la razón por la cual un Fluxer, que había obtenido una habilidad mortal de grado B de una naturaleza extraordinaria, sería contado como una élite entre los del mismo nivel.
Este general de batalla de ratas infernales no tuvo ninguna oportunidad de hacer daño antes de que Lee Junmu lo matara instantáneamente. Aún así, el ataque aún no había terminado. Desde que se usó el arco sabio de la destrucción del cuervo del inframundo, ¿cómo podría terminar tan rápido la ofensiva de Lee Junmu? En el siguiente instante, se abrió una grieta dimensional llena de negrura, y un ser también de la quinta dimensión, un cuervo del inframundo, salió volando y agitó sus alas. El siguiente acto que siguió fue una masacre completa que hizo que el suelo se volviera rojo de sangre. Pero no fue la masacre de un agente de flujo sino más bien la de los monstruos de la Torre de la Gloria. Si esta escena se mostrara al mundo exterior, probablemente todos los que lo vean se volverían locos. Quizás, independientemente de lo que pensaran los extraños, no podrían concluir que un flujo de cristal ordinario insignificante fue sorprendentemente la causa de esta masacre en el quinto nivel de la Torre de la Gloria. Cuando Lee Junmu también mató a tiros a la rata infernal final, los cadáveres de los monstruos desaparecieron gradualmente, revelando 15 insignias brillantes de la torre. ¿Cómo es que hay 15? ¿No debería el quinto nivel dejar caer solo 5 insignias? Aunque Lee Junmu estaba feliz, también sospechaba. Independientemente de su sospecha, todavía recogió las 15 insignias extremadamente valiosas y las guardó en su almacenamiento de insignias. Capítulo 112. Volado. Una insignia de la torre cayó en el primer nivel, 2 cayeron en el segundo nivel, 3 cayeron en el tercer nivel, 4 cayeron en el cuarto nivel, por lo que, según la lógica, no deberían caer solo 5 en el quinto nivel. Pero ahora 15 habían caído. ¿Podría ser por ese infierno general de batalla de ratas? Después de que el anfitrión había matado al general de batalla de ratas del infierno, 10 insignias de la torre cayeron de su cuerpo. El sistema emitió un recordatorio oportuno. Ese es el caso. La mente de Lee Junmu se sacudió. Matar a una criatura de nivel jefe sorprendentemente le daría más insignias de torre. Impresionante, esto realmente fue demasiado impresionante. En este caso, tal vez hay esperanza para él de recoger 250 insignias de la torre. Luego podría cambiarlos por la sangre virgen de la sagrada sombra femenina. Incluso obtener la antigua runa helada no era imposible. Lee Junmu contó el número de insignias de la torre que había recogido actualmente, en total 25 insignias de la torre. Todavía estaba bastante lejos del número requerido. Pero no importa en este momento, es hora de ir al sexto nivel. Sexto nivel, no había esperado que todavía tuviera que luchar contra las ratas del infierno. Inicialmente, Lee Junmu creía que después de matar a Boss, la rata oscura del infierno, tendrá que luchar contra monstruos aún más formidables en el sexto nivel. Pero claramente este no fue el caso. Aunque el número de ratas del infierno había aumentado nuevamente y alcanzó 59, lo que puede causar dolor de cabeza a otras personas, pero para Lee Junmu, todas ellas eran carne de cañón. Sin embargo, su expresión cambió cuando vio a los 2 grandes ratas del infierno en general con ellos. Al instante, sus pupilas se encogieron. Dios mío, esta torre de la gloria es realmente aterradora. No es de extrañar, la mayoría de los Fluxers de cristal de plata de los 6 continentes principales no pudieron alcanzar ni el 10º nivel. Mirándolo ahora, incluso con las élites de los Fluxers de cristal plateado no podrían eliminar este quinto y sexto nivel, y mucho menos avanzar al 10º nivel. ¿Significa esto que el patrón anterior cambiaría y a medida que avanza a los siguientes niveles, el número de generales de batalla de ratas infernales aumentará en 1 con cada nivel? Estos generales de batalla de ratas infernales no son débiles, son bestias dimensionales de capa de cristal plateado. Los cuerpos de las bestias dimensionales ya se consideraban más poderosos que el cuerpo de los Fluxers. En circunstancias normales, 1 a 1 era extremadamente difícil. Pero actualmente, se enfrentó a 2 generales de batalla de ratas infernales y 59 ratas infernales salvajes. Lee Junmu pensó en los 2 nombres en la clasificación del retador, Mantian y Aiyue. ¿En qué se basaron finalmente estos 2 para alcanzar el 20º nivel? Difícil de imaginar. Pelear tal vez. No pensó mucho en este tema y nuevamente utilizó una estrategia similar. El arco de batalla del cuervo del inframundo apareció de nuevo y se lanzó una foto de Avenlidogen Gulfsmoon. Oh, no es correcto, esta vez no fue un solo disparo de Avenlidogen Gulfsmoon, más bien 3 perros celestiales enrollados en nubes negras se lanzaron hacia el enemigo cuando Lin y Li Feng también recibieron la orden de Lee Junmu.
Finalmente, también sustituyeron las cuchillas frías Snow Witchell en sus manos con el arco de cuervo del inframundo colgando de sus espaldas y dispararon a la luna del perro celestial. Después de todo, Lee Jun-mu no estaba luchando solo aquí, más bien tres Lee Jun-mu idénticos estaban luchando juntos. Este era un lugar extremadamente favorable para las sombras. Tres perros celestiales corrieron hacia el grupo de ratas, incluidos los dos generales de batalla de ratas infernales que no pudieron salvarse e inmediatamente explotaron en el acto. El disparo adicional de Heavenly Dog Engulfsmon fue disparado por Lee Jun en el lugar donde la concentración de las ratas del infierno era la más grande. Inmediatamente, las tres flechas de habilidad de arco mortal mataron instantáneamente a la mayoría de las bestias dimensionales del sexto nivel. Aún más aterrador fue que el perro celestial envuelve la flecha de la luna disparada por Lee Jun, no explotó como los otros dos, sino que se usó como curación celestial. Al instante, los tres, Lee Jun-mu, Lee Jun y Lee Fen, uno por uno, absorbieron la vitalidad tragada por el perro celestial engulle la luna para reponer su energía. ¿También puede hacer esto? ¿Distribución equitativa? Sin embargo, el uso de la habilidad de curación celestial del disparo de Lee Jun hizo que Lee Jun-mu descubriera algo nuevo. El perro celestial envuelve la flecha de la luna disparada por la sombra no solo había absorbido la vitalidad, sino que incluso la había distribuido por igual entre los tres. Increíble. La siguiente escena, sin embargo, fue aún más salvaje. El arco de salvia cuervo del inframundo de Lee Jun-mu tenía 9 capas menores sin sellar por ahora. Entonces, cuando Lee Jun y Lee Fen, estas dos sombras también activaron la habilidad especial de invocación de sangre. Al instante, más y más cuervos del inframundo continuaron apareciendo en el sexto nivel de la Torre de la Gloria. Cuando él y las dos sombras se enfrentaron al grupo de ratas del infierno, había 27 cuervos del inframundo al lado de Lee Jun-mu. Wow, jaja, cuervos del inframundo que luchan contra ratas infernales, ¿a quién le importa incluso si son más numerosos? Lee Jun-mu estaba extremadamente emocionado en este momento. Los dos tipos de monstruos provenían de la verdadera quinta dimensión, pero los 27 cuervos del inframundo al lado de Lee Jun-mu estaban en una capa de cristal negro, completamente una capa más alta que las ratas del infierno. Los cuervos del inframundo continuaron volviéndose más y más fuertes después de comer carne y sangre. Tenían la propiedad única de que cuanto más luchaban, más poderosos se volvían. Entonces los cuervos del inframundo eran mucho más formidables en comparación con las ratas del infierno. 27 cuervos del inframundo se habían ocupado de todas las ratas infernales. Luego, todos juntos se abalanzaron sobre el cadáver de los dos generales de batalla de ratas infernales que ya habían explotado en pedazos antes. Cuando terminaron de festejar con los dos cadáveres de ratas infernales del tamaño de un toro, instantáneamente, Lee Jun-mu sintió como si estuviera viendo algo mal. Los primeros 9 cuervos del inframundo convocados por él parecían volverse cada vez más poderosos, enviando un presagio similar a hacer un avance justo antes de la batalla. Séptimo nivel, 69 ratas infernales y 3 generales de batalla de ratas infernales. Pero el aumento de monstruos en todos los niveles de Tomoroth Glory ya no era capaz de alcanzar la tasa de aumento de la fuerza de combate del arco de Sage Cuervo del inframundo. Como Lee Jun-mu ya había obtenido 3000 puntos de habilidad después de matar a los monstruos dimensionales en los 6 niveles anteriores. Instantáneamente usó estos puntos de habilidad para abrir nuevamente 3 capas menores del arco de salvia del cuervo del inframundo con cualquier duda. Esto llevó el número de capas sin sellar a 12. Xiu 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 xiu. En este momento, Lee Jun-mu, Lee Fen y Lee Jun ya habían recogido su Snow Witchell Cold Blade y estaban disparando sucesivamente flechas hacia las ratas del infierno. 9 flechas que alcanzaron el objetivo, convocaron nuevamente a 9 cuervos del inframundo de la verdadera quinta dimensión. El número total de cuervos del inframundo aumentó a 36 cuervos del inframundo de capa de cristal negro. Instantáneamente rodearon y atacaron a los 3 generales de batalla de ratas infernales de cristal plateado y esos lamentables generales de batalla de ratas infernales se convirtieron instantáneamente en la comida. Explosión. 9 luces plateadas llenaron el séptimo nivel. Efectivamente, después de comer los cadáveres de los 3 generales de batalla de ratas infernales, los primeros 9 cuervos del inframundo convocados por Lee Jun-mu se abrieron paso uno tras otro y cada uno de ellos alcanzó la capa de cristal plateado y se volvió aún más feroz. Después de lo cual, la batalla naturalmente se volvió unilateral. Con los 9 cuervos de la capa de cristal plateado del inframundo a su lado, Lee Jun-mu solo podía convertirse en un espectador de la batalla.
No era que estuviera aflojando, sino que no había necesidad de que él tomara medidas. No solo él, incluso las dos sombras Li Yun y Li Fen también estaban de pie en silencio al lado de su maestro en este momento. La pelea en el séptimo nivel ya no requería que tomaran medidas. Los 36 cuervos del inframundo estaban causando estragos en el séptimo nivel. En pocos minutos, Li Yunmu nuevamente recibió 1200 puntos de habilidad y experiencia. Mientras tanto, 37 insignias de la torre yacían en el suelo, parpadeando sin cesar. 76 insignias de la torre, es hora de trabajar más. Cuando Li Yunmu los recogió, instantáneamente su mente se sacudió enormemente. Su objetivo de 250 insignias de la torre se acercaba cada vez más. Sin embargo, mientras Li Yunmu estaba haciendo una matanza y recogiendo insignias dentro de la Torre de la Gloria. En este momento, el asunto del tercer discípulo de Lee Sek, el golpe fuerte de Li Yunmu por parte de Tan Ruochen estaba creando una conmoción cada vez mayor en el foro en línea de Cloud City Warzone. Capítulo 113. Underworld Raven vs Edge Rat. Como Li Yunmu, el personaje principal de esta debacle, no había aparecido personalmente para dar una explicación, hizo que incluso más personas creyeran que el llamado discípulo de la misteriosa secta Li era solo un alarde. Li Yunmu no se había atrevido a mostrar su rostro. Incluso Li Yun o Li Fen tampoco se atrevieron a venir al campo de batalla dimensional hoy. Si no tienen una conciencia culpable, entonces, ¿qué más los detiene? Algunas personas simplemente no están dispuestas a renunciar, especialmente aquellos que tienen el apellido Li. Todavía creen que hay una gran secta oculta que los apreciará. Ja, ja, sigan soñando. A medida que pasaba el tiempo, los partidarios que tenían plena confianza en Li Yunmu también comenzaron a vacilar. ¿Li Yunmu realmente perdió la pelea en el mundo real? ¿Incluso se arrodilló para admitir su error? Estos partidarios inicialmente no se atrevieron a creer, porque independientemente de si se trataba de Li Yunmu o Li Yun o Li Fen, la destreza de batalla que habían mostrado en el campo de batalla dimensional fue presenciada personalmente por todos. Incluso si el campo de batalla dimensional no permitiera que un agente de flujo usara la armadura de cristal, Tan Ruochen no debería haber tenido una gran ventaja en el mundo real. La disparidad entre los dos no debería ser tan grande. No creo esto, incluso en el mundo real, nuestro Yun Yun podría dominar fácilmente a los Fluxers en la lista de los 10 más poderosos. Precisamente, aunque la verdadera fuerza de Li Yunmu no podía compararse con Li Yun o Li Fen, sin embargo, todos aquí presenciaron el poder de esa habilidad mortal de arco y esa arma de tesoro de la quinta dimensión. No son algo con lo que se pueda jugar, no mencionar, él también usa la habilidad de la hoja violenta. Muchas personas no estaban dispuestas a creer este asunto. Pero dado el hecho de que Li Yunmu y otros dos no parecían refutar el rumor, muchos seguidores que no eran sus partidarios firmes también comenzaron a creerlo. Sin embargo, en este momento, apareció otra nueva publicación sobre este escándalo, que concluyó decisivamente la miserable derrota de Li Yunmu. Debido a que este cartel era sorprendentemente de Lucky Wingread Courtyard y también de un compañero recién llegado como Li Yunmu, su nombre era Zhou Jin. Como miembro de Lucky Wingread Courtyard que había presenciado personalmente todo el asunto, su testimonio selló el hecho de que Li Yunmu estaba completamente dominado por el oponente e incluso se había arrodillado. Además, otros dos nuevos agentes de Lucky Wingread Courtyard también publicaron para garantizar que esto realmente había sucedido y lo habían presenciado personalmente. Esta vez, el incidente de Tan Ruochen derrotando a la misteriosa secta causó una gran conmoción en la zona de guerra de Cloud City. Mire rápidamente, sus compañeros estudiantes del mismo patio lo han confirmado. Además, no se trata solo de un testigo, sino de 3. ¿Dónde está ese Tan An? ¿Seguiría cubriendo los hechos verdaderos? K. La derrota es la derrota. ¿Por qué tratar de ocultarlo? ¿Por qué ser un mal perdedor? Tan An de Lucky Wingread Courtyard o incluso ese agente de energía de la luz, Liu no Ugie, aún intentarían salvarle la cara a Li Yunmu. Todos juzgamos mal usted anteriormente, su gente está completamente sin ninguna moral. Con la repentina aparición de Zhou Jin de Lucky Wingread Courtyard y otros dos, el debate se volvió inmediatamente unilateral. Originalmente, todavía había algunas personas que apoyaban a Li Yun y su compañero discípulo. Al instante sintieron una desesperación extrema. Además, dado que el protagonista no se había atrevido a aparecer personalmente, esta vez, el debate había terminado. Estos discípulos de la llamada secta misteriosa fueron sorprendentemente incapaces de soportar ni una sola derrota.
Justo cuando todos creían que Lee Junmu realmente había perdido y se arrodilló. Incluso Zhou Jin, esta mujer loca, finalmente se convenció de que había avergonzado por completo el nombre de Lee Junmu y se había vengado de Ouru. De repente, una noticia extremadamente deslumbrante apareció en la comunicación estelar de cada Fluxer. Felicitaciones, Continente Central. Lee Junmu, como un agente de flujo de cristal ordinario, había logrado atravesar con éxito el 10º nivel de la Torre de la Gloria. Felicitaciones, Continente Central. Lee Junmu, como un agente de flujo de cristal ordinario, había logrado atravesar con éxito el 10º nivel de la Torre de la Gloria. Felicitaciones, Continente Central. Lee Junmu, como un agente de flujo de cristal ordinario, había logrado atravesar con éxito el 10º nivel de la Torre de la Gloria. 3 anuncios mundiales repetidos sucesivos de la asociación Fluxer, inmediatamente sobresaltaron a todos y cada uno de ellos. 10º nivel de la Torre de la Gloria. ¿Se había abierto camino solo? ¿Quién es el Lee Junmu de este continente central? ¿Quién es él exactamente? Al instante, los pensamientos de cada agente de flujo se habían vuelto completamente salvajes. Cielos, estos son los 3 anuncios mundiales sucesivos del gremio Fluxer que atraen con fuerza la atención de la gente. Esta noticia se acaba de anunciar en la Torre de la Gloria. Gloria Suprema. Este nombre no fue en vano. Todos los Fluxers que poseían la insignia de la asociación de Fluxer y estaban registrados, en este instante, quedaron completamente deslumbrados por esta noticia que se anunció con efectos especiales de iluminación. 10ª capa de la Torre de la Gloria. Fácilmente despejado. Depende del cultivo del Fluxer. Si un Fluxer de cristal dorado había despejado el 10º nivel de la Torre de la Gloria, entonces la asociación Fluxer ciertamente no hará ningún anuncio, y mucho menos hablará de anuncios globales. Si fue un Fluxer de cristal plateado quien lo logró, entonces la asociación Fluxer haría un anuncio público solo una vez en cada una de las zonas de guerra de todas las ciudades importantes del continente desde donde provenía el Fluxer. Si fue un Fluxer de cristal negro quien lo logró, entonces la asociación Fluxer haría un anuncio a todo el continente al que pertenece ese Fluxer en particular. Entonces, ¿qué pasa si la persona que despejó el 10º nivel de Towerot Glory era un agente de flujo en la capa más baja, la capa de cristal ordinaria? Entonces ocurriría un evento majestuoso como el que ocurre actualmente. En los 6 grandes continentes, siempre que uno tenga una insignia Fluxer y esté registrado como Fluxer, todos recibirán la gloria suprema del anuncio global lleno de efectos de iluminación. Además, el anuncio incluso se repetiría 3 veces para declarar gloriosamente la victoria en todos los continentes y notificar a todos los Fluxers del mundo. Al instante, los pensamientos de los Fluxers se volvieron locos. Fluxer de cristal ordinario, nadie esperaba que hoy apareciera otro supernovato que pudiera borrar los primeros 10 niveles. Silencio, silencio completo. Después se anunciaron las 3 notificaciones sucesivas de Gloria Suprema. Todos los agentes de la zona de guerra de la ciudad de las nubes que originalmente estaban causando conmoción, diciendo que Lee Junmu se vio obligado a arrodillarse frente a Tan Ruochen, fueron silenciados instantáneamente en ese mismo momento. El silencio continuó por un largo rato. De repente, el número de publicaciones en el foro en línea aumentó explosivamente. Inmediatamente todo el foro en línea de Cloud City Warzone explotó. Lee Junmu. ¿Es sobre Lee Junmu de quien estábamos discutiendo? F***CK, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo un cristal de flujo ordinario despejó los primeros 10 niveles de la Torre de la Gloria? En nuestro continente central, tenemos casi 3.600 millones. Hay innumerables agentes de cambio entre ellos, no creo que el Lee Junmu del anuncio sea el tipo del gran patio del viento afortunado de nuestra ciudad nube. Ja, falso, ciertamente es alguien con el mismo nombre. ¿Cómo puede una persona que se vio obligada a arrodillarse frente a las 10 personas más poderosas de nuestra ciudad de las nubes ser la persona formidable que obtuvo la gloria suprema? Aunque en ese momento, la mayoría de las personas estaban completamente conmocionadas por el repentino anuncio de la gloria suprema, pero todos volvieron a reír. Incluso los partidarios de los 3 discípulos de la misteriosa secta quedaron aún más indefensos ante este repentino anuncio global. ¿Por qué pasó esto? ¿Cómo podría este Lee Junmu ser tan desafortunado? Ya estaba siendo quemado en una estaca, pero ¿quién podría haber sabido que el nombre de una persona poderosa se anunciaría de repente por limpiar los primeros 10 niveles de la Torre de la Gloria y tendría el mismo nombre que Lee Junmu? No había necesidad de imaginar lo que sucederá ahora. Ambos serían comparados.
Lee Junmu de Lucky Wing Read Courtyard sería insultado aún más, realmente fue extremadamente desafortunado. Sin embargo, justo cuando todos creían que este Lee Junmu no era lo mismo que el Lee Junmu del Lucky Wing Read Courtyard. De repente, se realizó una publicación parpadeante de color rojo en el foro en línea de Cloud City Warzone. La publicación se fijó en la parte superior del foro en línea y su título fue, "Es hora de celebrar, felicitaciones a Lee Junmu de Lucky Wing Read Courtyard por avanzar más allá de los primeros 10 niveles de la Torre de la Gloria y proclamar la gloria suprema en todo el mundo". Cuando el funcionario del foro en línea de Cloud City Warzone publicó esta publicación brillante de color rojo, fijada en la parte superior del foro en línea, todos quedaron sin vida. ¿Son la misma persona? Esto no puede ser verdad. Maldición, ¿realmente es Lee Junmu de Lucky Wing Read Courtyard? ¿Avanzó más allá de los primeros 10 niveles? Esto no puede ser real. Capítulo 114. Mismo nombre, eso es todo. Como Lee Junmu, el personaje principal de esta debacle, no había aparecido personalmente para dar una explicación, hizo que incluso más personas creyeran que el llamado discípulo de la misteriosa secta Lee era solo un alarde. Lee Junmu no se había atrevido a mostrar su rostro. Incluso Lee Jun o Lee Fen tampoco se atrevieron a venir al campo de batalla dimensional hoy. Si no tienen una conciencia culpable, entonces, ¿qué más los detiene? Algunas personas simplemente no están dispuestas a renunciar, especialmente aquellos que tienen el apellido Lee. Todavía creen que hay una gran secta oculta que los apreciará. Sigan soñando. A medida que pasaba el tiempo, los partidarios que tenían plena confianza en Lee Junmu también comenzaron a vacilar. ¿Lee Junmu realmente perdió la pelea en el mundo real? ¿Incluso se arrodilló para admitir su error? Estos partidarios inicialmente no se atrevieron a creer, porque independientemente de si se trataba de Lee Junmu o Lee Jun o Lee Fen, la destreza de batalla que habían mostrado en el campo de batalla dimensional fue presenciada personalmente por todos. Incluso si el campo de batalla dimensional no permitiera que un agente de flujo usara la armadura de cristal, Tan Ruochen no debería haber tenido una gran ventaja en el mundo real. La disparidad entre los dos no debería ser tan grande. No creo esto, incluso en el mundo real, nuestro Yun Yun podría dominar fácilmente a los Fluxers en la lista de los 10 más poderosos. Precisamente, aunque la verdadera fuerza de Lee Junmu no podía compararse con Lee Jun o Lee Fen, sin embargo, todos aquí presenciaron el poder de esa habilidad mortal de arco y esa arma del tesoro de la quinta dimensión. No son algo con lo que se pueda jugar, no mencionar, él también usa la habilidad de la hoja violenta. Muchas personas no estaban dispuestas a creer este asunto. Pero dado el hecho de que Lee Junmu y otros dos no parecían refutar el rumor, muchos seguidores que no eran sus partidarios firmes también comenzaron a creerlo. Sin embargo, en este momento, apareció otra nueva publicación sobre este escándalo, que concluyó decisivamente la miserable derrota de Lee Junmu. Debido a que este cartel era sorprendentemente de Lucky Wing Read Courtyard y también de un compañero recién llegado como Lee Junmu, su nombre era Zhou Jin. Como miembro de Lucky Wing Read Courtyard que había presenciado personalmente todo el asunto, su testimonio selló el hecho de que Lee Junmu estaba completamente dominado por el oponente e incluso se había arrodillado. Además, otros dos nuevos agentes de Lucky Wing Read Courtyard también publicaron para garantizar que esto realmente había sucedido y lo habían presenciado personalmente. Esta vez, el incidente de Tan Ruochen derrotando a la misteriosa secta causó una gran conmoción en la zona de guerra de Cloud City. Mire rápidamente, sus compañeros estudiantes del mismo patio lo han confirmado. Además, no se trata solo de un testigo, sino de 3. ¿Dónde está ese Tan? ¿Seguiría cubriendo los hechos verdaderos? La derrota es la derrota. ¿Por qué tratar de ocultarlo? ¿Por qué ser un mal perdedor? Tan de Lucky Wing Read Courtyard o incluso ese agente de energía de la luz, Liu Noujie, aún intentarían salvarle la cara a Lee Junmu. Todos juzgamos mal usted anteriormente, su gente está completamente sin ninguna moral. Con la repentina aparición de Zhou Jin de Lucky Wing Read Courtyard y otros dos, el debate se volvió inmediatamente unilateral. Originalmente, todavía había algunas personas que apoyaban a Lee Jun y su compañero discípulo. Al instante sintieron una desesperación extrema. Además, dado que el protagonista no se había atrevido a aparecer personalmente, esta vez, el debate había terminado. Estos discípulos de la llamada secta misteriosa fueron sorprendentemente incapaces de soportar ni una sola derrota. Justo cuando todos creían que Lee Junmu realmente había perdido y se arrodilló.
Incluso Zhou Jin, esta mujer loca, finalmente se convenció de que había avergonzado por completo el nombre de Li Yunmu y se había vengado de Owu. De repente, una noticia extremadamente deslumbrante apareció en la comunicación estelar de cada Fluxer. Felicitaciones, Continente Central. Li Yunmu, como un agente de flujo de cristal ordinario, había logrado atravesar con éxito el 10º nivel de la Torre de la Gloria. Felicitaciones, Continente Central. Li Yunmu, como un agente de flujo de cristal ordinario, había logrado atravesar con éxito el 10º nivel de la Torre de la Gloria. Felicitaciones, Continente Central. Li Yunmu, como un agente de flujo de cristal ordinario, había logrado atravesar con éxito el 10º nivel de la Torre de la Gloria. 3 anuncios mundiales repetidos sucesivos de la Asociación Fluxer, inmediatamente sobresaltaron a todos y cada uno de ellos. 10º nivel de la Torre de la Gloria. ¿Se había abierto camino solo? ¿Quién es el Li Yunmu de este continente central? ¿Quién es él exactamente? Al instante, los pensamientos de cada agente de flujo se habían vuelto completamente salvajes. Cielos, estos son los 3 anuncios mundiales sucesivos del gremio Fluxer que atraen con fuerza la atención de la gente. Esta noticia se acaba de anunciar en la Torre de la Gloria. Gloria Suprema. Este nombre no fue en vano. Todos los Fluxers que poseían la insignia de la Asociación de Fluxer y estaban registrados, en este instante, quedaron completamente deslumbrados por esta noticia que se anunció con efectos especiales de iluminación. 10ª capa de la Torre de la Gloria. Fácilmente despejado. Depende del cultivo del Fluxer. Si un Fluxer de cristal dorado había despejado el 10º nivel de la Torre de la Gloria, entonces la Asociación Fluxer ciertamente no hará ningún anuncio, y mucho menos hablará de anuncios globales. Si fue un Fluxer de cristal plateado quien lo logró, entonces la Asociación Fluxer haría un anuncio público solo una vez en cada una de las zonas de guerra de todas las ciudades importantes del continente desde donde provenía el Fluxer. Si fue un Fluxer de cristal negro quien lo logró, entonces la Asociación Fluxer haría un anuncio a todo el continente al que pertenece ese Fluxer en particular. Entonces, ¿qué pasa si la persona que despejó el 10º nivel de Towerot Glory era un agente de flujo en la capa más baja, la capa de cristal ordinaria? Entonces ocurriría un evento majestuoso como el que ocurre actualmente. En los 6 grandes continentes, siempre que uno tenga una insignia Fluxer y esté registrado como Fluxer, todos recibirán la gloria suprema del anuncio global lleno de efectos de iluminación. Además, el anuncio incluso se repetiría 3 veces para declarar gloriosamente la victoria en todos los continentes y notificar a todos los Fluxers del mundo. Al instante, los pensamientos de los Fluxers se volvieron locos. Fluxer de cristal ordinario, nadie esperaba que hoy apareciera otro supernovato que pudiera borrar los primeros 10 niveles. Silencio, silencio completo. Después se anunciaron las 3 notificaciones sucesivas de Gloria Suprema. Todos los agentes de la zona de guerra de la ciudad de las nubes que originalmente estaban causando conmoción, diciendo que Li Yunmu se vio obligado a arrodillarse frente a Tan Ruochen, fueron silenciados instantáneamente en ese mismo momento. El silencio continuó por un largo rato. De repente, el número de publicaciones en el foro en línea aumentó explosivamente. Inmediatamente todo el foro en línea de Cloud City Warzone explotó. Li Yunmu. ¿Es sobre Li Yunmu de quien estábamos discutiendo? F***CK, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo un cristal de flujo ordinario despejó los primeros 10 niveles de la Torre de la Gloria? En nuestro continente central, tenemos casi 3.600 millones. Hay innumerables agentes de cambio entre ellos, no creo que el Li Yunmu del anuncio sea el tipo del gran patio del viento afortunado de nuestra ciudad nube. Ja, falso, ciertamente es alguien con el mismo nombre. ¿Cómo puede una persona que se vio obligada a arrodillarse frente a las 10 personas más poderosas de nuestra ciudad de las nubes ser la persona formidable que obtuvo la gloria suprema? Aunque en ese momento, la mayoría de las personas estaban completamente conmocionadas por el repentino anuncio de la gloria suprema, pero todos volvieron a reír. Incluso los partidarios de los 3 discípulos de la misteriosa secta quedaron aún más indefensos ante este repentino anuncio global. ¿Por qué pasó esto? ¿Cómo podría este Li Yunmu ser tan desafortunado? Ya estaba siendo quemado en una estaca, pero ¿quién podría haber sabido que el nombre de una persona poderosa se anunciaría de repente por limpiar los primeros 10 niveles de la Torre de la Gloria y tendría el mismo nombre que Li Yunmu? No había necesidad de imaginar lo que sucederá ahora. Ambos serían comparados. Li Yunmu de Lucky Wingreat Courtyard sería insultado aún más, realmente fue extremadamente desafortunado.
Sin embargo, justo cuando todos creían que este Lee Junmu no era lo mismo que el Lee Junmu del Lucky Wing Great Courtyard. De repente, se realizó una publicación parpadeante de color rojo en el foro en línea de Cloud City Warzone. La publicación se fijó en la parte superior del foro en línea y su título fue: "Es hora de celebrar, felicitaciones a Lee Junmu de Lucky Wing Great Courtyard por avanzar más allá de los primeros 10 niveles de la Torre de la Gloria y proclamar la gloria suprema en todo el mundo". Cuando el funcionario del foro en línea de Cloud City Warzone publicó esta publicación brillante de color rojo, fijada en la parte superior del foro en línea, todos quedaron sin vida. ¿Son la misma persona? Esto no puede ser verdad. Maldición, ¿realmente es Lee Junmu de Lucky Wing Great Courtyard? ¿Avanzó más allá de los primeros 10 niveles? Esto no puede ser real. Capítulo 115. Títulos sucesivos. En este mismo momento, se realizó una publicación festiva de color rojo en el foro oficial de Cloud City Warzone. La publicación se pegó tan rápido después del anuncio que todos quedaron impactados. Por un corto tiempo, nadie se atrevió a creer que todo fuera cierto. Pero, ¿cómo podría una persona que no había podido derrotar incluso a Tan Ruochen, tener la fuerza para avanzar a través de las primeras 10 capas de la Torre de la Gloria? Y también tener esta Torre de Gloria, hacer 3 anuncios globales repetidos a través de la asociación Fluxer. Debe saberse que incluso si Tan Ruochen fuera un agente de flujo de cristal plateado, apenas podría avanzar al 8º nivel. Entonces, ¿cómo puede una persona que fue completamente reprimida por Tan Ruochen, pasar el primer obstáculo importante del 10º nivel con su cultivo de capa de cristal ordinario? Sin embargo, el siguiente conjunto de acciones de Heavenly Cloud City convenció por completo a todas estas personas sospechosas de que esto realmente había sucedido sin ninguna duda. Pronto, la otra información apareció en el foro oficial. El señor de la ciudad de Heavenly Cloud City acababa de hacer un anuncio público para las 136 ciudades bajo su mando. A partir de hoy, el ejército de la ciudad Nube Celestial había otorgado formal e incondicionalmente el título de teniente comandante honorario a Lee Junmu. Ahora obtendría formalmente el estatus y el trato acordados a un teniente comandante y los miembros de su familia obtendrían las calificaciones incondicionales para residir en Heavenly Cloud City y también recibirían los derechos de protección estándar otorgados por el ejército a los familiares del teniente comandante. Todos se sorprendieron por completo al escuchar esto. Teniente comandante, siguiendo la información sobre el avance de los primeros 10 niveles de la Torre de la Gloria, incluso el señor de la ciudad de Heavenly Cloud City le había otorgado el título de teniente comandante. Un teniente comandante que tenía menos de 17 años y recibiría todos los privilegios de los altos mandos dentro de Heavenly Cloud City. Sin embargo, no pasó mucho tiempo desde que los ojos de las personas se pusieron rojos de envidia al escuchar esta información. Esta vez, incluso la ciudad principal del continente central también se movió. En poco tiempo, la ciudad principal del continente central también anunció que otorgaría formalmente el título de mayor general celestial a Lee Junmu. La persona misma y los miembros de su familia recibirían oficialmente la calificación incondicional para residir en la ciudad principal y recibirían la mansión de un joven general celestial. El señor de la ciudad primaria había otorgado personalmente esta mansión a Lee Junmu, nombrándola como la mansión del gran general celestial Azure Dragon. Mientras tanto, a Lee Junmu también se le confirió el título de Gran General Celestial Dragón Azure del continente central, del que innumerables jóvenes estaban locos. Con los privilegios y el estatus igual a un mayor general, incluso podría constituir su propio cuerpo de la Guardia General Celestial. Noticias impactantes. La posición de teniente general honorario otorgada por Heavenly Cloud City era simplemente una gloria sin sentido, no disfrutaría de ninguna autoridad o beneficios reales. Pero este título de mayor general celestial le proporcionó la gloria suprema genuina y excelentes beneficios. El valor de la gran mansión general que le dio el señor de la ciudad principal sería astronómico. Después de todo, los precios de la tierra en la ciudad principal son terriblemente caros. Además, este título de mayor general celestial no carecía de sustancia. Además de representar la gloria y el estatus supremo en el continente central, también le proporcionó una autoridad formidable y privilegios poderosos. El continente central que le permitía formar su propio cuerpo de la Guardia General Celestial, era solo uno de estos privilegios reales. Sin mencionar el hecho de que el título de mayor general celestial estaba en manos de solo 30 personas entre todos los agentes de cambio de todo el continente central que habían venido a la quinta dimensión este año.
No hace mucho, Xie Qiangshui y Wang Ming se convirtieron en uno de los que obtuvieron el título de Mayor General Celestial. Pero actualmente, otra persona de Heavenly Cloud City había obtenido ese título y ese era Li Yunmu. Esta vez, aquellas personas con intenciones maliciosas que estaban listas para creerlo, tampoco tenían más confianza. Frente a la gloria suprema y el título, independientemente del método que usaran para avergonzar a Li Yunmu, era completamente inútil. Conmocionado, arrepentido, al recibir la serie de información que otorga títulos, multitudes de pensamientos corrían por la mente de todos. Sin embargo, antes de que todos pudieran digerir la serie de títulos conferidos a Li Yunmu por Central Continent y Cloud City. De repente, el templo del dios de la guerra más formidable en el continente central siguió el ejemplo e hizo una proclamación. A partir de hoy, el nombre de Li Yunmu se incluirá como concursante de la prueba de fuego del templo del dios de la guerra, lo que le da los requisitos para ingresar a la prueba de fuego realizada por el templo del dios de la guerra. Esta vez, todos se quedaron entumecidos. Solo ahora, cada Fluxer se dio cuenta de la importancia de avanzar más allá de los primeros 10 niveles de la Torre de la Gloria con un cultivo de capa de cristal ordinario. Muchas personas simplemente no habían anticipado que el anuncio del gremio Fluxer de Tomorrow's Glory significaría sorprendentemente este tipo de gloria suprema incomparable. También sabían que no hace mucho, cuando Xie Qiangshui y Wang Ming habían superado el 20º nivel de la Torre de la Gloria, aunque el continente central también les había conferido títulos, pero no era tan magnífico como ahora, cuando Li Yunmu se le estaban otorgando títulos. Sin mencionar que los dos habían cargado más allá del 20º nivel confiando en su cultivo de capa de cristal plateado, pero Li Yunmu era completamente diferente. Era un agente de flujo de cristal ordinario. La diferencia entre el cultivo de ambas partes era de 3 capas completas, además, su experiencia tampoco era tan extraordinaria como ellas. Pero en la actualidad, había avanzado más allá del 10º nivel en la capa más baja de cultivo. Maldición, Wargot Temple, esta vez incluso Wargot Temple había tomado medidas. Sí, incluso Xie Qiangshui y Wang Ming tampoco poseían las calificaciones para obtener la aprobación del templo del dios de la guerra. Sin embargo, este Li Yunmu es capaz de obtener la aprobación del templo del dios de la guerra, esto es demasiado impactante. Esto es lo que realmente quiere decir con destreza de batalla disparando a través de los cielos. Si su fuerza de batalla no hubiera sido extremadamente formidable, ¿cómo podría obtener la aprobación del templo del dios de la guerra? Li Yunmu finalmente ha obtenido los cielos. Esta misteriosa secta Li, ¿qué tan poderoso es exactamente? Esos imbéciles de antes, ¿todavía te atreves a decir que Li Yunmu perdió con Tan Ruochen? Jaja, una persona insignificante de la familia Tan del dragón celestial que pertenece a los 10 más poderosos también se atreve a decir que ha avergonzado gravemente a un general mayor celestial. ¿Estás seguro de que no has perdido la cabeza por completo? Una persona que había obtenido la aprobación del templo del dios de la guerra, un señor general celestial que tiene una fuerza de batalla aterradora. ¿Puede alguno de ustedes los débiles alcanzar su nivel? Los anuncios hechos por Heavenly Cloud City, la ciudad principal del continente central y Wargot Temple, crearon una conmoción en el foro oficial de Cloud City Warzone. Incluso aquellos expertos de alto nivel que generalmente aparecían solo en algunos eventos especiales, también habían salido uno por uno esta vez debido a la conmoción. Sin embargo, no eran elegantes y fríos como siempre, sino que estaban completamente confundidos sobre qué hacer ahora. Los repetidos anuncios en todo el mundo, incluido el continente central, las noticias sobre la serie de títulos conferidos, todo esto dejó a estos Fluxers cultivándose en secreto, atónitos. En cuanto a la broma anterior de que Tan Ruochen había derrotado a Li Yunmu, ¿cómo pueden estas personas poderosas no ver la diferencia de fuerza entre las dos partes? Sin embargo, no habían aparecido en ese momento, porque Li Yunmu no tenía las calificaciones, pero actualmente todo había cambiado. El puesto de mayor general celestial conferido por el continente central solo se confería a 36 personas cada año. Cada puesto representaba un enorme potencial y gloria para los recién llegados. Cuando alguien se haya cultivado a la siguiente capa, entonces la posición de esa persona quedará vacante y luego se elegirá a otra persona de los Fluxers recién llegados. Solo los 36 Fluxers que tenían la fuerza de batalla más formidable y el mayor potencial en todo el continente central tendrán las calificaciones para recibir un título de mayor general celestial y se les otorgará una mansión general celestial con un nombre especial. Además, actualmente, ya que Li Yunmu había avanzado más allá de los primeros 10 niveles en el nivel más bajo de cultivo.
Al instante se le otorgó el título de Mayor General Celestial. A partir de esto, se pudo ver claramente cuánto el continente central aprobó a Lee Junmu. Pero también había más. El templo del dios de la guerra, que nunca había basado su decisión en la gloria falsa, sino que solo confiaba en la fuerza de combate, también le había dado las calificaciones sagradas a Lee Junmu para que ingresara. Esta información había conmocionado por completo a aquellos Fluxers que se cultivaban amargamente en secreto. Si el título de General Celestial General Azure Dragón otorgado por el continente central no fue suficiente para ilustrar el potencial y la fuerza de batalla de Lee Junmu, entonces la invitación sagrada del templo del dios de la guerra había demostrado completamente sus habilidades sin dejar ninguna duda. Capítulo 116. No te asustes, sé fuerte. El aumento en el nivel de dificultad entre los tres niveles anteriores, octavo, noveno y décimo, no fue extremadamente grande. El octavo nivel tenía 4 generales de batalla de ratas infernales de cristal plateado, el noveno tenía 5. Incluso si se ignora al grupo de ratas ordinarias de capa de cristal, un agente de flujo de cristal plateado, por sí mismo, tuvo que luchar contra 5 bestias pico de cristal plateado, que también tenían cuerpos formidables, para avanzar al siguiente nivel. Esta es también la razón por la cual Tan Ruochen, que era una élite entre las élites, no podía ir más allá del octavo nivel. No fue porque fuera débil, sino porque el enemigo era mucho más formidable. Sin embargo, Lee Junmu era diferente. Evaluó mentalmente que incluso si no usara una superarma como el arco de salvia del cuervo del inframundo, aún así sería fácil de superar el noveno nivel con su fuerza personal. No había por qué, solo porque después de agregar la armadura de cristal del rey a su arsenal y con el mundo celestial absorbiendo daños, actualmente su sistema de defensa de 4 capas había provocado que su poder defensivo se disparara por el techo. ¿Aumentado en qué medida, dices? Incluso un general de batalla de ratas infernales cuyas garras afiladas podían destrozar fácilmente la armadura de cristal plateado, aún no podían romper su defensa, después de haberlo intentado previamente. En ese momento, a propósito no se movió de su posición, sin embargo, las garras no tuvieron efecto. Defensa sin igual, hace las cosas extremadamente simples. Estos generales de batalla de ratas infernales que eran famosos por sus afiladas garras incluso habían usado toda su fuerza, pero aún así podían atravesar la armadura de cristal del rey, su segunda capa de defensa. Aparte de esto, los generales de batalla de ratas infernales ni siquiera podían alcanzar las 2 últimas capas de defensa de Lee Junmu, el cuerpo de hierro y el mundo celestial que podían absorber el daño. En otras palabras, actualmente su defensa era lo suficientemente poderosa como para sobrevivir bajo un ataque total de las élites en la cima de la capa de cristal de plata. Probablemente, tampoco podrían romper su segunda capa de defensa o, a lo sumo, apenas tocar la tercera capa. Demasiado increíble. Naturalmente, el orgullo de Lee Junmu fue completamente aplastado pronto. Porque, a continuación, se encontró con el primer obstáculo importante en el 10º nivel. ¿Por qué Lee Junmu atrajo la atención de todo el continente central e incluso del templo del dios de la guerra que solo favorecía a los que tenían potencial de batalla, cuando despejó el 10º nivel? Esta pregunta no fue sin razón. La respuesta mintió en los oponentes contra él en el 10º nivel. Este nivel tenía en total 99 ratas infernales de primera capa, 5 generales de batalla de ratas infernales de cristal plateado y todavía había uno más, un emperador rata infernal de garra oscura de capa dorada de cristal. Sí, era un emperador rata infernal. No había visto mal, era una bestia dimensional con un cultivo igual a un flujo de cristal dorado, sin embargo, su cuerpo físico era bastante formidable en comparación con los Fluxers humanos. Su cuerpo extremadamente tiránico era la razón principal por la cual la disparidad entre la bestia dimensional y el mismo Fluxer de capa era tan grande. Y el emperador rata infernal, una bestia dimensional en la capa de cristal dorado representaba la fuerza de batalla pináculo de la cuarta capa con su cuerpo formidable y poderosa destreza de batalla. Si Lee Junmu no hubiera tenido el arco sabio del cuervo del inframundo o las 2 sombras, Lee Jun y Li Feng no existieron y tuvieron que luchar por su cuenta, entonces probablemente habría perdido aquí. 10º nivel, en este momento, independientemente de si se trataba de ratas infernales de garras oscuras o generales de batalla de ratas infernales, todos eran carne de cañón. A los ojos de Lee Junmu, solo había un objetivo, el emperador rata infernal que era enorme en tamaño casi comparable a un vehículo recreativo. En esta pelea, Lee Junmu luchó ferozmente en el 10º nivel.
La formidable fuerza del oponente más la mayor dificultad en el 10º nivel había provocado el orgullo y el deseo de luchar en él. En esta pelea, Lee Jun-mu ordenó directamente a todos los cuervos del inframundo que se queden atrás y miren desde lejos. Mientras él y las dos sombras, en cambio, corrieron hacia adelante sin mirar atrás. Después de que llegaron al emperador rata del infierno, comenzó la batalla del cielo. Naturalmente, usar el cielo temblando era una exageración aquí. Pero a partir de esto, la intensidad de esta batalla se podía sentir claramente. ¿Por qué Lee Jun-mu había tomado la decisión irrazonable de hacer que los cuervos del inframundo se mantuvieran alejados mientras él y las dos sombras luchaban con el emperador rata infernal? No, él no tomó esta decisión, porque estaba mentalmente enfermo o había comido algo mal. Por el contrario, solo quería luchar con toda su fuerza sin la ayuda de un arma tramposa como el arco de salvia del cuervo de la 7ª dimensión del inframundo. Solo deseaba luchar directamente con el emperador rata infernal sin ningún truco para probar su verdadera fuerza de batalla en el presente. Porque él mismo no sabía qué tan efectivo era su grupo de 3 peleando con toda su fuerza mientras cooperaban entre sí. La cubierta del almirantazgo, el cuerpo de hierro, la armadura de cristal del rey se activaron por completo. Habilidad de cuchilla violenta, paso de insecto, evasión de flecha, golpe de salto crítico de cuchilla violenta, habilidad de brazos en forma de cruz tiránica, justicia de muerte de aurora compactada, puño de muerte mundial, independientemente de si era Lee Jun-mu o Lee Jun o Lee Fen, todos estaban usando todas las habilidades al límite, en esta batalla. Incluso la energía del flujo oscuro del trueno que no había usado hasta ahora, también estaba siendo utilizada con toda su fuerza. Había restringido el uso del arco de salvia, la patada del dios del viento y el golpe crítico de peligro. Lee Jun-mu y las sombras no mantenían nada en reserva, en esta batalla, especialmente la energía de flujo oscuro que estaba usando la primera vez. El World Killing Fist lanzado por él usando hierro como puños duros, no solo contenía la energía del espacio de sellado, sino también una aterradora electricidad de color azul. Sus puños estaban cubiertos con un trueno aterrador de color azul profundo que estaba comprimido hasta sus límites en pequeños hilos de electricidad. Aunque su cantidad total era muy grande, el daño causado al emperador rata infernal era extremadamente aterrador. Como la diferencia entre ambos lados era demasiado grande, el puño asesino mundial de Lee Jun-mu no pudo sellar los movimientos del emperador rata infernal. El oponente era una bestia del tamaño de una casa que corría hacia él, cada vez que chocaban, una enorme fuerza de impacto se transfería a su cuerpo. El mundo celestial de Lee Jun-mu todavía era pequeño. A pesar de eso, siempre y cuando la energía de sellado fuera 20% menos 30% efectiva, era completamente suficiente. Se lanzó hacia adelante mientras cambiaba entre arrow evasión y el paso de insecto de 4º nivel. Lee Jun-mu siguió lanzando su aterradora fiesta eléctrica uno tras otro, atacando el cuerpo temiblemente temible del emperador rata infernal. Además, Lee Jun-mu todavía continuó atacando con su técnica de batalla más óptima, la técnica de exceso de flujo rápidamente. Siguió usando Insect Step, Charged Assault, Violent Blade Critical Leap Strike como lluvia torrencial y vientos aulladores, cada golpe más rápido y más rápido que el anterior, luego ocasionalmente usaba Arrow evasión para esquivar el ataque a sus órganos vitales y lanzar otra ofensiva como un viento salvaje, del otro lado. Cada vez que atacaba, no causaba mucho daño, pero era extremadamente rápido. Por el momento, tanto Lee Jun-mu como Lee Jun siguieron usando esta estrategia para atacar al emperador rata del infierno. En cuanto a Lee Fen, los movimientos de Lee Fen fueron aún más simples. No usó ni el World Killing Fist ni la Violent Blade Skill, utilizó el Aurora Killing Justice compactado junto con el uso ocasional de Critical Leap Strike y saltó alto en el aire y lo golpeó de frente. El poder del corte incluso excedió a Aurora Killing Justice. No se puede negar que entre los 3, una persona y 2 sombras, el mayor distribuidor de daños fue Lee Fen. Independientemente de si era Aurora Killing Justice compactada o Aurora Killing Justice normal. Cuando el Snow Witch Cold Blade agarró con sus 2 manos, unidas con una capa de energía de cuchilla y energía de trueno, cortada, causó un gran daño al emperador rata infernal. Por lo tanto, Lee Fen también fue el que recibió los terroríficos contraataques del emperador rata infernal. Cuando la 4ª capa del emperador del rata infernal de cristal dorado atacó con su cuerpo físico extremadamente tiránico, eso fue absolutamente aterrador.
Las garras afiladas del general de la batalla de ratas infernales de grado de cristal de plata podrían desgarrar fácilmente la armadura de cristal del Fluxer de cristal de plata, y mucho menos hablar de este emperador de ratas del infierno incomparablemente formidable. Todos sus ataques de garras se llenaron de una enorme energía y se movieron a una velocidad aterradora, así como también pudieron causar un gran daño. Incluso si Li Feng tenía un sistema de defensa de 4 capas y el mundo celestial para absorber el daño, pero aún así fue extremadamente difícil para él resistir este golpe atronador solo. Capítulo 117. Finalmente suficiente. Si hubiera sido el ataque de poder total de un agente de flujo de cristal dorado, entonces tal vez la defensa actual de Li Yunmu apenas lo hubiera soportado. Pero esto no era un fluxer humano. En cambio, era una bestia dimensional de clase alta con un cuerpo extremadamente formidable. Sin embargo, Li Feng no necesitaba defenderse solo. Todavía tenía a Li Yunmu y Li Yun a su lado. Flecha de evasión, paso de insecto, paso de insecto, paso de insecto, habilidad tiránica de brazos en forma de cruz. Cada vez que el emperador rata del infierno lanzaba su aterrador ataque, independientemente de si era el propio Li Yunmu o Li Yun o Li Feng, todos soltarían la habilidad tiránica de armas con forma de cruz que se había convertido en una habilidad de grado A después de ser reparada. Si alguien no podía resistir el ataque, entonces usarían el paso de insecto 4 veces inmediatamente para alejarse ágilmente y dejar que los demás bloqueen. Si el sistema de defensa de 4 capas no podía resistir el ataque total del emperador rata del infierno, agregar la habilidad defensiva activa de Tyrannical Cross Shaped Arms los haría capaces de resistirlo. Después de que Li Yunmu cultivó la habilidad de grado A, Tyrannical Cross Shaped Arms alcanzó el 10º nivel. Cada vez que cruzaba las manos frente a su pecho en un gesto defensivo, la energía de flujo brotaba y se envolvía alrededor de ellos, convirtiéndose en 2 brazos enormes. En forma de energía. Una persona y 2 sombras seguían resistiendo a los contraataques cada vez más terroríficos del emperador rata infernal confiando en la habilidad defensiva. Naturalmente, a pesar de que era un emperador de ratas infernales, aún no se había abierto paso hasta 12 monstruos dimensionales de grado rey del arco iris. Tampoco tenía el cuerpo protegiendo las luces del arco iris ni la energía infinita del arco iris. Por lo tanto, esta batalla en el 10º nivel de una persona y 2 sombras contra un monstruo simplemente se convirtió en una lucha extremadamente estrecha e intensa que duró más de media hora. El emperador rata infernal, que era tan grande como una casa y parecía aterrador, no pudo resistir los continuos ataques violentos de Li Yunmu y los otros 2. Cayó, y Li Yunmu finalmente despejó el 10º nivel confiando en su propio poder. No había usado el arco de sabio del cuervo del inframundo o la patada del tornado del dios del viento o incluso el golpe crítico de peligro, que se desencadenó en los estrechos más desesperados. De esta manera, el último jefe del 10º nivel, el emperador rata del infierno, cayó al suelo. Su cadáver incomparablemente enorme desapareció gradualmente, revelando 30 insignias de la torre en el suelo. Esta vez, se podría decir que la cosecha de Li Yunmu fue enorme, extremadamente grande. En cuanto a las restantes ratas del infierno y generales de ratas del infierno, la mayoría de ellos habían muerto después de quedar atrapados en la batalla extremadamente feroz. En lo que concierne a la carne de cañón aún viva, Li Yunmu agitó su mano y la bandada de cuervos del inframundo los trató instantáneamente. Una vez que terminaron de comer todos los cadáveres de ratas infernales en el 10º nivel, la fuerza de cada cuervo en esta bandada cada vez mayor había aumentado en un gran margen, entrando temporalmente en la capa de cristal plateado. Los primeros 9 cuervos del inframundo fueron obviamente los más poderosos, aunque no avanzaron a la capa de cristal dorado después de comer el cadáver del emperador rata infernal. La presencia que exudaban ya era del pico de la capa de cristal plateado. Aparentemente, después de devorar carne continuamente, la capa más alta que podían alcanzar temporalmente era la que habían alcanzado ahora. Sin embargo, Li Yunmu sabía que este no era realmente el punto final para los cuervos del inframundo. Porque todavía podían comer la carne y la sangre de sus camaradas y absorber su vitalidad, rompiendo temporalmente hasta la 4ª capa. Sin embargo, no sabía si también podrían avanzar al siguiente paso y alcanzar la 5ª capa, la capa de cristal del arco iris. Sin embargo, era normal que no lo supiera, porque él mismo no había intentado esto. Los últimos niveles habían sido comparativamente fáciles, aparte de la reciente batalla con el emperador rata infernal. Sin embargo, esta batalla había aumentado la confianza de Li Yunmu. Ahora poseía una fuerza real cuando hacía todo lo posible.
Incluso no sería una exageración decir que si usara energía de flujo oscuro, una persona y dos sombras podrían prevalecer sobre un flujo de cristal dorado. Con respecto a los resultados de esta batalla de prueba, Lee Junmu estaba completamente satisfecho. Porque esto significaba que a partir de ahora podía caminar con confianza dentro de la quinta dimensión. ¿Por qué podía caminar con confianza? Porque mientras él estuviera en la quinta dimensión, ¿quién se atrevería a tratar de dañar incluso un cabello suyo? Si él y las dos sombras se apagaran, incluso se cortaría un cristal dorado. Si alguien se atrevía a atacarlo, solo había un resultado que los esperaba: ser cortado. Cortando a una persona tras otra, o matando a un grupo tras otro, frente a la defensa absoluta de Lee Junmu, los Fluxers humanos de cristal dorado, independientemente de su número, eran solo nubes flotantes. Mientras no pudieran romper su defensa, y mientras él pudiera matarlos, sus números no importaron. Incluso si viniera una poderosa persona con capa de cristal de arcoíris, ¿y qué? Confiando en su defensa anormal y modificada, Lee Junmu podría defenderse o al menos escapar con su vida. Había descubierto que el sistema de defensa de 4 capas no podía soportar el ataque de todo el poder del emperador rata infernal. La razón de esto se debió a que la carne de una bestia dimensional de tan alto nivel era extremadamente tiránica. Según la estimación de Lee Junmu, una ofensa total de un Fluxer humano de cristal del arco iris sería más o menos comparable a dicho ataque, incluso si el Fluxer de cristal del arco iris humano fuera una capa de cultivo más alta que el emperador rata infernal. Lee Junmu ya había tomado una decisión antes de ingresar a la Torre de la Gloria, esta vez de que ciertamente gastaría los elementos espaciales necesarios para aprender otro método de cultivo defensivo. Sabía que necesitaba aumentar las capas en su defensa una por una. Si lo hiciera, aparte de las bestias dimensionales de grado real, nadie representaría una amenaza real para él. Pero tenía que admitir que las ganancias del 10º nivel de la Torre de la Gloria no eran realmente enormes. Después de todo, sumando sus ganancias en los niveles 8º, 9º y 10º, solo había acumulado 5000 puntos de experiencia y habilidad. Sin dudarlo, una vez más usó los 5000 puntos de habilidad en el arco de Salvia Cuervo del Inframundo. Al instante, se abrieron otras 5 capas de sellos, y de las 333 capas menores, actualmente, ya había levantado los sellos en 17 de ellos. Esto significaba que en otros mundos podía convocar a un máximo de 17 cuervos del inframundo usando su invocación de sangre. Luego, si se agregaran los números de Li Fen y Li Yun, el total llegaría a 51. Tal cantidad de cuervos era bastante aterrador. En lugar de un solo arco de salvia, había 3. Una vez que esta arma sabia aterradora de la 7ª dimensión había caído en las manos de Lee Junmu, resultó ser extremadamente aterradora. Si bien el arco de salvia en sí mismo era poderoso, no era lo más fuerte. Lo realmente aterrador era la capacidad de la sombra para sincronizarse con la fuerza del cuerpo principal. Sin embargo, Lee Junmu también sabía que ir demasiado lejos era tan malo como no ir lo suficientemente lejos. El número aterrador de cuervos del inframundo que podían ser convocados ya había superado con creces el límite de un arma del tesoro de la 5ª dimensión. La gente en aquel entonces creía que su arco de sabio cuervo del inframundo era un arma de 5ª dimensión porque solo había convocado a 9 cuervos del inframundo en ese momento. Esta hazaña todavía estaba por debajo del límite de un arma del tesoro de la 5ª dimensión. El mayor número de seres que podía convocar estaba restringido a 30. En otras palabras, aparte de una emergencia, Lee Junmu no pudo convocar a más de 30 cuervos del inframundo frente a otras personas. Sistema, muestra mi perfil, dijo de repente Lee Junmu. Pronto notó una pequeña anomalía en sus estadísticas actuales. Además de Admiráltico ver, que se había actualizado al 18º nivel, todos los demás métodos de flujo solo estaban en el 10º nivel. Esto no fue demasiado problemático. Aparte de eso, todas las habilidades básicas que había comprendido habían alcanzado el 4º nivel. No habían sido actualizados durante mucho tiempo porque todos requerían 5,000 puntos de dominio para alcanzar el 5º nivel, reino de perfección. Sin embargo, también notó que la habilidad de la hoja violenta, que había sido la primera en avanzar al 4º nivel, solo requería 300 puntos de competencia para pasar al siguiente nivel. Insect Step requirió 500, mientras que Arrow Evasión requirió 1000. Los otros estaban comparativamente más lejos. Todos ellos carecían de al menos un par de miles de puntos de competencia. Entre todas las habilidades, las que valieron la pena mencionar fueron World Killing Fist y la recién comprendida Archery Foundation Skill.
Debido a que Lee Junmu se había centrado en la piratería, se los actualizó rápidamente al tercer nivel de la experiencia facilita el progreso. La energía aplastante mundial del World Killing Fist había aumentado considerablemente. Además, después de que la habilidad de la Fundación Archery alcanzara el tercer nivel, Lee Junmu descubrió, para su sorpresa, que ahora podía disparar 3 flechas apuntadas en sucesión. Cuando era el primer nivel, podía disparar una flecha. Cuando llegó al segundo lugar, pudo disparar 2 flechas apuntadas, y ahora 3 una vez que subió de nivel. En otras palabras, ahora podía disparar 3 flechas, una seguida de otra, lo que era realmente formidable. Esta habilidad de Archery Foundation realmente tenía un gran potencial. Incluso si el sistema le hubiera dado un nombre terrible como era habitual, siempre que su habilidad con él aumentara, sería extremadamente impresionante. Después de despejar la 10ª capa, Lee Junmu tenía en su poder 273 insignias de la torre, más de lo que había necesitado originalmente para la sangre virgen de Sacred Shadow Female. Capítulo 118. La fruta. Lee Junmu sintió que su situación actual era una locura. Nunca había pensado que después de avanzar solo más de 10 niveles, sería capaz de reunir las 250 insignias de la torre necesarias para intercambiar por la sangre virgen de la Sagrada Sombra. Esta era la razón por la cual el templo del dios de la guerra del continente central había tomado a Lee Junmu tan en serio. No fue por la influencia de la gloria suprema de la Torre de la Gloria, sino por la fuerza de combate personal que había mostrado. Además, Lee Junmu no sabía que ganar insignias de la torre no era tan fácil. La razón por la que había ganado 273 tan rápido fue porque la mayoría de los generales de batalla de ratas infernales y los emperadores de ratas infernales habían dejado caer algunos. Se podría decir que matar a estos pequeños monstruos jefes era la única forma de obtener ganancias en la Torre de la Gloria. ¿Pero es fácil obtener ganancias? La respuesta es no. Porque solo cuando es un agente de flujo de cristal ordinario que mata a un monstruo jefe en el 10º nivel, la tasa de caída de las insignias de la torre es del 100%. Si es un agente de flujo de cristal negro quien los mata, entonces la tasa de caída es solo del 50%. Para un fluxer de cristal plateado, es solo un 25%. En cuanto a un fluxer de cristal dorado, vergonzosamente, no habría gotas para ellos. Con un cultivo en la capa de cristal dorado, matar a estos monstruos no era nada especial. Por lo tanto, Lee Junmu ignoraba por completo lo difícil que era obtener ganancias en este lugar, porque la tasa de caída de las insignias de la torre había sido del 100% para él en los primeros 10 niveles. Una vez que Lee Junmu recolectó la cantidad necesaria de insignias, no dijo nada e inmediatamente caminó hacia la estela de piedra en el 10º nivel. Después de encontrar la sangre virgen de la hembra Sagrada Sombra, decidió cambiar sus insignias por ella. Al instante siguiente, la estela de piedra brilló brillantemente y un haz de luz se movió brillando sobre el cuerpo de Lee Junmu, de arriba a abajo, como si buscara algo. Después de unos segundos, se abrió una puerta a un pasaje especial. Lee Junmu resistió su deseo de lanzar un grito de sorpresa. Esta encarnación de torre del antepasado del flujo fue ciertamente un mundo celestial. ¿Quién sabía cuántos otros espacios independientes había allí? Además, la puerta del pasaje especial, que se había abierto en ese momento, debería conducir a una región donde Lee Junmu podría intercambiar insignias por recompensas. No dudó y cruzó la puerta. En ese momento, su mente se quedó en blanco. Cuando se recuperó, ya estaba de pie en la región de intercambio. Una voz despiadada y helada resonó en el espacio. Se invita al retador a ofrecer sus insignias de la torre y elegir el artículo que quiere intercambiar por ellas. Lee Junmu escuchó con cierta concentración. Aparentemente, esta voz realmente pertenecía a la criatura de baja inteligencia de la que el sistema le había hablado. No mucho después de su llegada, se colocaron antiguas escamas de cobre en una mesa cercana. Siguiendo las instrucciones de la forma de vida inteligente, Lee Junmu contó 250 insignias de la torre y las colocó a un lado de la balanza. Quiero cambiarlos por la sangre virgen de Sacred Shadow Female. Por favor, hazlo rápido. Lee Junmu dijo con ansiedad. No estaba ansioso por su situación, sino porque entre las recompensas de esta torre de gloria, solo había una porción de la sangre virgen de la Sagrada Sombra de la hembra. Le preocupaba que alguien más lo hubiera arrebatado antes y deseaba estar a salvo en lugar de arrepentirse. Después de todo, la asociación Fluxer había establecido canales de transferencia al mundo celestial en los 6 continentes. En un mundo tan grande, ¿quién podría garantizar que no habría tales desafortunadas coincidencias?
Afortunadamente, este tipo de evento desafortunado no sucedió. Tan pronto como Lee Junmu colocó las 250 insignias de torre requeridas en un lado de la balanza, apareció una botella triangular translúcida en el otro lado. La botella emitía una luz blanca pura, como si fuera sagrada. Después de inspeccionarlo cuidadosamente, Lee Junmu descubrió que, en la parte más profunda de la luz, había una gota de sangre de color azul profundo. Era evidente que esta era la sangre virgen de Sacred Shadow Female que había estado buscando. Lee Junmu lo agarró apresuradamente. Después de buscar arriba y abajo, lejos y cerca sin ningún éxito, finalmente había obtenido este hijo de puta ahora. En este momento, Lee Junmu estaba extremadamente emocionado. En poco tiempo, fue transferido nuevamente al 10º nivel. Allí no dudó por un momento. Inmediatamente abrió su mundo celestial y desapareció del 10º nivel. Aunque esta torre de gloria fue una encarnación del antepasado del flujo, esto no impidió que Lee Junmu ingresara a su mundo celestial. Después de todo, se había fusionado con su cuerpo hacía mucho tiempo. Su cuerpo era el mundo celestial, y el mundo celestial era su cuerpo. Además, la conciencia del antepasado del flujo había desaparecido hace mucho tiempo, por lo que el sistema le había informado que no tenía que preocuparse de que se revelaran sus secretos. Por lo tanto, esta región, que parecía ser el lugar más peligroso para entrar en el mundo celestial, era el lugar más seguro de toda la Tierra, ya que no tenía que preocuparse de que la gente lo espiara. Después de entrar al mundo celestial, Lee Junmu buscó en su bolsa de almacenamiento. Sacó la caja de dimensionalidad especial que había obtenido después de matar a la bestia dimensional de grado real. En su interior, sentar con calma las semillas de origen misterioso. Aunque Lee Junmu no tenía ninguna información sobre ellos, el sistema los había valorado como más valiosos que el arco sabio de destrucción de cuervos del inframundo. A partir de esto, quedó claro que donde aparecían estas semillas, atraerían la atención de deidades y dioses por igual. Lee Junmu había esperado mucho tiempo, y ahora finalmente podría aprender su secreto. Como se decidió el asunto, eligió casualmente un rincón en la tierra del mundo celestial y enterró las semillas. Luego sacó la botella triangular que había obtenido recientemente y la abrió. Derramó la gota de esencia de sangre de color azul de la sangre virgen de Sacred Shadow Female sobre las semillas. Después de que se vertió, el mundo celestial extremadamente estable y no tan grande quedó completamente iluminado por la sagrada luz azul. Dios mío, esto da mucho miedo. Lee Junmu retrocedió unos pasos, pero su mirada seguía centrada en las semillas que ya habían absorbido la esencia de sangre de la sagrada sombra. Después de ser irrigados por la sangre virgen, comenzaron a crecer a una velocidad que podía rastrearse a simple vista, y un pequeño retoño, de 1 metro de altura, atravesó el suelo. Continuó creciendo, 2 metros y luego 3. Después de que el retoño alcanzó los 3 metros, de repente produjo una fruta de sombra en la parte superior del árbol. Esta fruta comenzó a absorber luz, y en el siguiente instante, toda la luz en el mundo de Lee Junmu fue absorbida y absorbida. El mundo celestial se volvió completamente oscuro en un instante. Estaba tan oscuro que Lee Junmu ni siquiera podía ver sus propias manos. Sintió como si estuviera llegando al límite de su resistencia. En ese momento, la fruta de sombra floreció repentinamente con una deslumbrante luz azul, y se restableció el orden normal del mundo celestial. Felicidades anfitrión, has cultivado con éxito el árbol de Dios del clan de las sombras, que requiere 1 milenio para dar a luz raíces, 1 milenio para que el árbol florezca y otro milenio para dar fruto. Debido a que usaste la sangre virgen de Sacred Shadow Female para cultivarla rápidamente, has cosechado con éxito la Shadow Female Ancestor Fruit. ¿Te gustaría despertar esta fruta?, dijo el sistema en los oídos de Lee Junmu. Sin embargo, estaba demasiado distraído para prestarle atención. En este momento, todo su enfoque fue capturado por el árbol de Dios. Este era un árbol inusual. Su altura no era más de 3 metros, y era completamente de color azul oscuro. En este momento, ya había producido una fruta, que también era de color azul oscuro y parecía ser translúcida. Lee Junmu podía ver vagamente a una mujer elegante que estaba sentada en una posición de loto. Esta encantadora y extraña fruta había capturado por completo la atención de Lee Junmu. Sintió como si estuviera viendo el nacimiento de la mujer más misteriosa, única y reservada del mundo. Palabras como bello y deslumbrante ya no eran suficientes para describir la fruta extraña. Capítulo 119. Ancestro femenino oculto. Solo después de que el sistema repitió sus palabras por tercera vez, Lee Junmu se puso sobrio y reaccionó.
Gritó ferozmente en su corazón. Nunca había esperado que la semilla nutriría tal fruto que tuviera el cuerpo de una mujer. ¿Qué tipo de monstruosidad era esta cosa? Li Yunmu dijo inconscientemente. Sistema, ¿es este el árbol de Dios del clan de las sombras? ¿Es esta la mujer sagrada de las sombras nacida del árbol de Dios de esta raza? Sí, este es el árbol de Dios del clan sombra de la séptima dimensión. Al escuchar la respuesta del sistema, Li Yunmu se volvió temeroso. Al parecer, esta fruta no era tan simple. No es de extrañar que su valor evaluado fuera tan alto. Empezar. Li Yunmu ya no habló y resolvió abrir esta fruta. El siguiente instante después de que ordenó el inicio, la fruta del tamaño de un puño, de color azul profundo comenzó a abrirse gradualmente. Desde dentro de la cáscara de la fruta, un cuerpo femenino excepcionalmente maduro emergió lentamente. Tenía una altura de 10 centímetros, y sus proporciones corporales estaban completamente de acuerdo con la norma. Tenía la piel azul oscuro y no parecía viva. Sin embargo, con la cabeza ligeramente levantada, observaba atentamente a Li Yunmu con sus dos pupilas de color azul. El sistema lanzó la próxima notificación. Felicidades anfitriona, has alimentado con éxito a una ancestra femenina de las sombras. Sin embargo, Li Yunmu estaba completamente al final de su ingenio. ¿Qué clase de demonio era este? No era una herramienta de tesoro de dimensiones superiores o un objeto sagrado o un monstruo, y tampoco parecía un humano. La presencia de este espíritu femenino se parecía a la de las deidades o demonios. Pero ella no parecía poseer ninguna inteligencia. Con su juicio e intuición avanzados, Li Yunmu sintió que la mentada mujer estaba completamente en blanco. Era puro y limpio, como un nuevo trozo de papel. ¿Ancestro femenino de las sombras? ¿Qué clase de cosa fue esa? ¿Una forma de vida perteneciente al clan Shadow? Pero pronto, todas las dudas en su corazón se resolvieron con la explicación del sistema. El cuerpo recién nacido de Shadow Female Ancestor es el formidable dios ancestro del clan de las sombras de la séptima dimensión. Pero actualmente, ella es solo una bebé, su cerebro es como un papel en blanco. Mientras el anfitrión la haga absorber una gota de tu esencia de sangre, entonces formarás un contrato con ella. Después de una serie de notificaciones del sistema, una gran cantidad de información se vertió en la mente de Li Yunmu. Después de un largo rato, entendió todo. Así que esta era la línea de sangre suprema del clan Sombra. Si la Sacred Shadow Female es la existencia más majestuosa del clan Shadow, entonces Shadow Female Ancestor es una existencia equivalente a su dios. Cada ancestro femenino de las sombras nace de un árbol. Después de experimentar las creencias y oraciones del clan Sombra durante 3 milenios, ella nacería. Pero actualmente, la semilla que Li Yunmu había obtenido de la caja de dimensionalidad especial había hecho descender a la ancestra femenina Sombra. Además, había una gran diferencia entre los nacidos en el clan de las sombras y este. Como no había recibido la devoción y las oraciones de los miembros del clan, día tras día, año tras año, durante 3 años, tampoco había recibido ninguna inmundicia del mundo. Por lo tanto, este ancestro femenino de las sombras era como un recién nacido cuyo cerebro y pensamientos estaban completamente en blanco. Mientras Li Yunmu hiciera un contrato con ella, entonces el destino de los dos estaría entrelazado. Tal vez incluso entrarían en una relación maestro-sirviente. Si el bebé de esta ancestra femenina de las sombras permanecía a su lado, entonces ella podría madurar gradualmente por sí misma y finalmente alcanzar el nivel del ancestro del dios genuino del clan de las sombras, que tenía el poder de asustar a los sabios de batalla, ya que todos podrían perecer frente a una sombra antepasado femenino. Había que decir que se trataba de una forma de vida de una séptima dimensión, que tenía una vitalidad interior tan formidable que estaban muy cerca del nivel de la deidad. Li Yunmu no comprendió completamente cuán aterrador era realmente ese ser, y tampoco estaba claro sobre cuán formidable era el clan Sombra, pero sí escuchó y entendió una cosa. Desde el momento en que nació esta forma de vida, su fuerza innata era cercana a la de las deidades. Actualmente, Li Yunmu estaba mirando a una hembra sombra recién nacida con la que podía firmar un contrato, convirtiéndose en su maestra. Después de que fue devuelta al clan de las sombras de la séptima dimensión, lo que le permitiría recibir los tributos y oraciones del clan de las sombras, entonces, dentro de 2 o 3 años, esta diosa probablemente se convertiría en una existencia cuyo poder estaba cerca del de las deidades. Otra opción, que fue recomendada por el sistema, era llevar a este ancestro femenino de las sombras a su lado en su etapa infantil. Debería dejarla quedarse con él y adaptarse lentamente a estar al lado de su amo.
Sin embargo, así maduraría lentamente. De las dos opciones, la primera opción, según el sistema, era extremadamente peligrosa. Una vez que la ancestra sombra recibiera las oraciones y creencias del clan sombra, debido a su formidable vitalidad interior, se convertiría en una genuina ancestra sombra. Entonces, era extremadamente probable que ella pudiera borrar a la fuerza el contrato de maestro-servidor e incluso dañar a Lee Junmu, el maestro, a través de una reacción violenta. Después de todo, ¿cómo podría una forma de vida que estaba extremadamente cerca del nivel de una deidad voluntariamente convertirse en sirviente de otra, especialmente de alguien que era mucho más débil que ella? Esto significaba que la segunda opción era mucho más segura. Si Lee Junmu entrenó a esta infame hembra innatamente formidable en su propia sombra, ella se convertiría con éxito en una de sus sombras únicas. Lee Junmu no lo pensó por mucho tiempo. Decidió decididamente el segundo método, ya que, después de todo, celebrar un contrato con una forma de vida a nivel de deidad era como jugar con fuego. La otra parte era un ser innatamente formidable de la séptima dimensión. Ciertamente maduraría mucho más rápido en comparación con él y se convertiría en una existencia más aterradora que los sabios de batalla en el corto tiempo de 2 a 3 años. Como esto iba a suceder de todos modos, no era necesario que Lim Junmu pensara. La sugerencia del sistema fue el mejor método en esta situación. Instantáneamente se mordió el dedo y lo extendió hacia el cuerpo infantil de la ancestra femenina sombra. La hembra instintivamente levantó su pequeña cabeza. Ella debe haber sentido la esencia de la sangre lo suficientemente poderosa como para proporcionarle alimento. Ella instintivamente extendió sus dos manos para sostener el dedo de Lee Junmu y comenzó a chupar la sangre. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 56 segundos, 2 minutos, 7 minutos, 13 minutos, etc. Lee Junmu sintió que su vitalidad se agotaba rápidamente. ¿Cuánto duraría esta succión? Si ella continuaba con su ritmo actual, entonces, a pesar de que solo medía 10 centímetros de altura, él no podría soportar su velocidad de devorar su sangre. Sistema, si continúa succionando así, ¿no moriré antes de que su succión se complete? Lee Junmu nunca había esperado que una gota de esencia de sangre, que el sistema mencionó anteriormente, fuera tanto. Solicitando al anfitrión que sea paciente. Debido a que la sangre del huésped es de calidad inferior, el ancestro femenino de las sombras necesita absorber más, solo entonces se producirá el contrato. Buen señor. Lee Junmu comenzó a llorar. Estaba casi en el punto donde no podía permitirse más pérdidas de sangre. De repente, después de media hora, la hembra finalmente se hartó. Se arrastró hasta el hombro de Lee Junmu y se sentó allí, sin dejar de mirarlo con la cabeza inclinada hacia los lados. ¿Completado? ¿Se ha formado el contrato? Preguntó Lee Junmu, con leve sorpresa en su voz. Sí, el contrato se ha establecido con éxito. A partir de hoy, se ha convertido en una de las sombras del anfitrión, el sistema respondió con una voz tranquila y serena. Pero, ¿por qué no vi signos de que el contrato se haya completado? Además, su cuerpo aún es pequeño, ¿en qué se parece a mi sombra en lo más mínimo? Lee Junmu no podía soportar que la ancestra sombra lo mirara atentamente con la cabeza inclinada. ¿Qué clase de demonio era este? Frente a ella, Lee Junmu se sintió bastante incómodo. ¿Por qué siento que me he convertido de pronto en papá? Lo más importante era que, aunque la ancestra femenina de las sombras era extremadamente pequeña, su altura alcanzaba solo 10 centímetros, su cuerpo era bastante maduro. Tenía todo lo que una mujer humana madura poseería. Es por eso que Lee Junmu se sintió bastante incómoda al mirar su cuerpo desnudo. Sacó un poco de tela de su placa de almacenamiento y la rasgó para hacer una pieza lo suficientemente pequeña como para cubrir el cuerpo expuesto de la sombra. Sin embargo, al instante siguiente, la curiosa ancestra sombra femenina se lo quitó a ella misma, aparentemente no le gustaba usar ropa, y en su lugar comenzó a jugar con la pequeña tela con entusiasmo. El anfitrión no necesita preocuparse, Sacred Shadow Ancestor camina en el vacío. Aparte de usted, ninguna otra persona podrá verla, a menos que ella personalmente quiera aparecer frente a ellos. ¿Qué demonios? ¿Incluso los sabios de batalla no pueden descubrirla? Sí, a menos que ella entre en su mundo celestial, el sistema dijo con total certeza. En este momento, Lee Junmu finalmente recordó algo. Había gastado gran parte de su esencia de sangre y 250 insignias de torre solo para nutrir a esta pequeña criatura. Entonces, ¿qué tipo de habilidades poseía este infante ancestro femenino de las sombras? Capítulo 120. Gran confianza.
Ancestro femenino sombra infantil, ¿qué tipo de habilidades tenía? Lee Junmu no necesitaba esperar mucho. La siguiente explicación del sistema con respecto a sus habilidades extraordinarias le permitió comprender rápidamente por qué el viejo había evaluado que el valor de esta pequeña ancestra femenina de las sombras era mayor que la del arco de sabio cuervo del inframundo de la séptima dimensión. En realidad, el ancestro femenino de las sombras no tenía muchas habilidades, solo dos. El primero fue mencionado por el sistema en este momento. Shadow. Podía caminar entre las grietas de todos los espacios dimensionales, sin que nadie la viera a menos que ella lo quisiera. Incluso un sabio de batalla no pudo descubrir su existencia. Esta era una habilidad extraordinaria, extremadamente extraordinaria. Aunque no afectó directamente su fuerza de combate, ¿pero qué tipo de entidades eran sabios de batalla? Eran las existencias supremas bajo los cielos. Se decía que ninguna persona podía rivalizar con un sabio de batalla, y esto no era una exageración. Pero incluso estas existencias supremas, cuya destreza de batalla superaba los cielos, no podían ver a través de esta habilidad de las sombras. Entonces, ¿cuál era la segunda habilidad del ancestro femenino de las sombras? Fue replicación. Sí, Lee Junmu no había escuchado mal, realmente podía replicar las bases de cultivo de otros. Sin embargo, hubo una restricción en esta capacidad debido al cuerpo infantil de Shadow Female Ancestor. En este momento, solo podía duplicar el cultivo de cualquier humano del nivel de sabio ordinario y debajo de él. Hay que decir que después de que Lee Junmu descubriera esta segunda habilidad del ancestro femenino de las sombras, estaba extremadamente asustado. ¿Esta pequeña cosa podría hacer tal cosa? ¿Realmente podría lograr lo que el sistema le había informado en este momento, duplicar la base de cultivo de cualquier humano por debajo o igual al nivel de sabio ordinario? De miedo. En este momento, Lee Junmu finalmente se dio cuenta de por qué la evaluación del sistema había sido tan alta. Aunque, la hembra sombra no tenía muchas habilidades, siendo una bebé, pero las pocas que tenía ya eran aterradoras. Ninguna habilidad de batalla de cultivo de flujo podría compararse con ellos. Estas dos habilidades, no solo Lee Junmu nunca las había visto personalmente, ni siquiera había oído hablar de ellas. La vitalidad interna del ancestro femenino del clan de las sombras de la séptima dimensión se acercaba al de las deidades. Fue extremadamente aterrador. Sistema, ¿quieres decir que ella puede replicar completamente el poder de la base de cultivo de un sabio ordinario y transformarlo en el suyo? Preguntó Lee Junmu, con el corazón latiendo salvajemente. Cuando miró a la pequeña hembra, que estaba sentada sobre su hombro y jugando con un trozo de tela con curiosidad, solo pudo sentir un gran terror. ¿Quién hubiera pensado que esta mujer que parecía un bebé pequeño resultaría tan aterradora? Esta no es la explicación completa, lo que estás pensando está mal. Aunque Shadow Female Ancestor puede replicar el cultivo de un sabio ordinario, si quiere usar este tipo de poder que sobrepasa la capacidad de su cuerpo infantil, entonces solo podría verter el exceso de poder en usted, respondió acertadamente el sistema. Después de las muchas explicaciones, Lee Junmu finalmente entendió qué tipo de habilidad era esta replicación. Según la explicación del sistema, la capacidad de ancestro femenino de las sombras para replicar una base de cultivo funcionó de manera simple. Primero localizaría su objetivo y se fusionaría silenciosamente con su sombra, después de lo cual replicaría silenciosamente su base de cultivo. En este momento, debido a que ella se había transformado en la sombra de Lee Junmu después de absorber su sangre, la base de cultivo que poseía era la de Lee Junmu. Hablando con franqueza, en este momento solo tenía la fuerza de un fluxer de cristal ordinario, pero ¿qué pasaría si replicara la base de cultivo de un sabio? Entonces ¿cómo usaría ese poder aterrador? La respuesta fue: al recibir mucha energía. En otras palabras, requeriría que Lee Junmu vierta una cantidad suficiente de elementos espaciales para permitirle superar las limitaciones de su cuerpo y mostrar el poder de la base de cultivo que había replicado. Después de comprender esto, Lee Junmu no pudo evitar sentir un poco de desesperación. Sin embargo, también respiró en secreto un suspiro de alivio. Al menos, esta habilidad no era tan aterradora como había pensado anteriormente. Al mismo tiempo, fue una noticia aterradora para la humanidad. Si estas formas de vida de dimensiones superiores realmente pudieran replicar el poder de los sabios de batalla y usarlo cuando quisieran, entonces los humanos serían como juguetes frente a ellos. Aún así, Lee Junmu estaba extremadamente emocionado. No importaba que tuviera que verter elementos espaciales, ya que lo más importante era que esta ancestra femenina de las sombras podía replicar la base de cultivo de un sabio.
En otras palabras, mientras poseyera suficientes elementos espaciales para permitirle mostrar todo su poder, ¿no tendría a su lado una existencia sabia? Cuando Lee Junmu pensó en esto, su sensación de seguridad aumentó enormemente. Hasta ahora, le había faltado un poder formidable que podría actuar como su patrocinador, alguien o algo cuyo nombre lo protegería. Pero ahora, según las palabras del sistema, esta pequeña ancestra femenina de las sombras podría lograrlo sorprendentemente. Lee Junmu estaba tan emocionado que quería gritar en voz alta. Si actualmente no tuviera que continuar avanzando en la Torre de la Gloria, su primera prioridad habría sido regresar a la Tierra para encontrar una persona formidable que pudiera actuar como un objetivo. Entonces le habría ordenado a la ancestra femenina de las sombras que replicara su base de cultivo. Hasta que se haya alcanzado este objetivo, todos los demás asuntos habrían tenido que esperar. Bien, muy bien, realmente no eres un demonio sino un tesoro precioso en el que gasté más de 200 insignias de la torre. Lee Junmu no pudo controlarse y, recogiendo a la pequeña ancestra femenina de las sombras, la besó ferozmente. Naturalmente, no tenía intenciones maliciosas, estaba demasiado emocionado. Incluso si tuviera alguno, dado su pequeño cuerpo de tamaño infantil, todos esos pensamientos habrían sido inútiles. Sin embargo, ser besada tan repentinamente por Lee Junmu, la pequeña ancestra femenina de las sombras, cuya carita cubierta de saliva, parecía bastante incómoda. Su cara linda y confundida claramente ilustraba que no entendía lo que Lee Junmu estaba tratando de hacer. La pequeña ancestra femenina de las sombras se distrajo por un momento más, luego subió las grandes manos de Lee Junmu. Con sus dos pequeños se apoderó de la punta de su dedo, como si estuviera pensando en volver a chupar sangre. Lee Junmu estaba asustada por sus acciones. Él la detuvo apresuradamente y la puso sobre su hombro nuevamente. FCK. Incluso después de succionar su cuerpo seco hace un momento, todavía estaba pensando en devorar más. Pequeño tesoro, no te muevas. Tu nombre será Li Ying de ahora en adelante. Una vez que el ancestro femenino de las sombras, ahora se llamaba Li Ying, escuchó las palabras de Lee Junmu, abrió la boca sin entender nada, como si tratara de pronunciar el nombre de Li Ying. Sin embargo, ella era un clan de las sombras al final, y no podía hablar palabras humanas. Después de alimentar a Li Ying, este tesoro, con éxito, Lee Junmu sintió que estaba lleno de una confianza en sí mismo sin precedentes. Joder, sí, mientras ella replicara la base de cultivo de un sabio, ¿a quién tendría que temer en el futuro? Pronto, Lee Junmu salió de su mundo celestial y fue al halo. El 11º nivel. Aquí, Lee Junmu vio el primer cambio importante en los monstruos dimensionales. Ya no eran ratas infernales, sino 9 arpías. Maldición, aparecieron bestias dimensionales de segunda capa en el 11º nivel. Lee Junmu gritó sorprendido. Cada 5 niveles había un jefe menor, y cada 10 niveles había un jefe mayor. Pero el aumento de dificultad de esta Torre de la Gloria fue ciertamente aterrador. Los cielos solo sabían cómo Mantian y Aiyue habían alcanzado el 20º nivel simplemente confiando en su cultivo ordinario de flujo de cristal. Debe saberse que este 11º nivel tenía bestias dimensionales de cristal negro de 9 capas, que superaron el cultivo de Lee Junmu en una capa completa. Además, había 9 de ellos, y esto fue realmente aterrador. Sin embargo, este nivel de dificultad no fue un problema. No era nada con lo que Lee Junmu no pudiera lidiar. Pero cuando ese no había sido el caso. Y Mantian y Aiyue también habían logrado esto, entonces, ¿por qué no debería ser capaz de hacerlo? No tenía sentido desperdiciar energía aquí, ya que solo los 51 cuervos del inframundo, que ya habían roto la capa de cristal plateado, fueron suficientes para despejar el camino para Lee Junmu. Ve, mátalos a todos por mí. Después de obtener suficientes insignias de la torre y nutrir con éxito a la ancestra femenina de las sombras, su principal prioridad se había logrado. Todas las insignias de la torre que obtuvo de él serían pura ganancia. Y dado que el antepasado del flujo había creado una casa del tesoro tan grande, entonces si Lee Junmu no obtenía grandes ganancias al ingresar, se decepcionaría de sí mismo.